sos una montaña de ropa carenciada, que los 20 lucas te la tirás en ropa y en perfumes cuando te podrías pagar la educación de tus hijos, que lo tengo que pagar yo. Yo he cometido una cantidad de dolor en todas nuestras familias y me tengo que hacer cargo. Evidentemente soy un asesino de mi mujer de 17 años, como decía Claudia, 15 de matrimonio más 2 de noviazgo, la madre de nuestros hijos. Que estoy arrepentido de pedirle perdón no solo a las víctimas y a Claudia, sino a todos los que se sintieron conmovidos por esta historia. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Comenzamos el Noti de A24 con historias de altísimo impacto. Y esta, que nos lleva a un tiempo atrás, 66 puñaladas, un caso resonante, otro femicidio. Y la Corte Suprema, que determinó algo que todos presumíamos y esperábamos, y es que recién tendrá salidas transitorias de la cárcel este personaje en el año 2050. Hace días hablábamos de las 13 puñaladas del señor Tablado. Hoy hablamos de las 66, en otro caso de altísimo impacto, de esta pareja que vivió muy buenos momentos, esta pareja que dio lugar a una familia, pero que terminó en una verdadera tragedia. A los 87 años podrá pedir, si vive, la libertad condicional de uno de los femicidas y de uno, insisto, de los hechos policiales más impactantes de los últimos tiempos. Martín, bienvenido. Bienvenido a todo el equipo. Buenas tardes. ¿Cómo está, Pablo? Buenas tardes. Un caso tremendo. Un caso tremendo que tiene en las últimas horas la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Claro, Suprema Corte de la provincia. Exactamente. No es lo mismo que la Corte Suprema. Suprema Corte es Provincia de Buenos Aires, Corte Suprema es nacional. La Suprema Corte lo que dijo es: está muy bien condenado este hombre y va a quedarse en perpetua. Pero tiene abogados, Fernando Farré. Sí. Abogados que siguen diciendo al día de hoy, insólitamente, que es inocente y que van a ir a la Corte Suprema, de Justicia a la Nacional, de la Nación, exactamente, a demostrar su inocencia. En un ratito les vamos a repasar punto por punto lo que fue aquel 21 de agosto, está por cumplirse años ahora, aquel 21 de agosto... ¿En qué año fue esto? En 2015. 2015. Exactamente, 7 años ya pasaron. 7 años. En el Country Martindale, donde este hombre, este femicida, esta bestia, este animal, le dio 66 puñaladas a Claudia Schiffer. Les vamos a mostrar la escena del crimen y les vamos a recordar cómo fue, qué es lo que pasó y vamos a tratar de entender por qué un abogado puede pedir la inocencia de este hombre. Javier Díaz, bienvenido. ¿Cómo le va, Javi? Hola, ¿Cómo Paulo. estamos? ¿Qué tal? ¿Por dónde vamos? Contame. Bueno, vamos a hablar un poquitito. A ver, se habló mucho durante estas últimas horas de un tirador serial. En Quilmes. Sí, ¿no? o en realidad un tirador anónimo. Así lo tenemos que mencionar. Porque se produjeron por lo menos 2 robos. ¿Sí? Uno de ellos intento de robo. Y un delincuente terminó muerto. Otros cómplices heridos. Y no se sabe absolutamente nada de quién fue el que disparó. Pero te vamos a contar la historia de por lo menos uno de los delincuentes y además recordar un caso por el cual
ese delincuente que está detenido estuvo también detenido por el caso de la muerte de un chico que iba en bicicleta y lo apuñalaron para asaltarlo. De minutos en el Noti da 24. A ladrones, ¿no? Sí, señor. A ladrones. Bueno, eso es lo que se especula a propósito de distintos hechos que han pasado en los últimos meses. En minutos, en el Noti da 24, te vamos a contar quién puede llegar a ser el tirador anónimo. Otro de los temas con el doctor Mariano Yese, que tiene que ver con el WhatsApp. Otra vez el WhatsApp. Qué lío con el WhatsApp. Y la estafa del millón. Marian, bienvenido. ¿Cómo te va, Paulo? Bienvenido, gracias. Acá estamos. Bueno, con el WhatsApp, te lo pueden clonar. ¿A qué cámara voy? ¿Cuál es la cámara? Acá. Ahí está. En La Pampa, un hombre fue estafado en 1 millón de pesos. ¡Epa! Sí. Un hombre al que le clonaron el WhatsApp, se comunicaba a alguien diciéndole, te voy a vender dólares si querés. Era su abogado, pero no era su abogado. La cuestión es que este hombre le giró 355.000 pesos primero, después 100.000 y luego 34.000. ¿Qué pasa? Era una banda de estafadores que habían obtenido el número de verificación del WhatsApp, se había hecho pasar por un contacto de él y lo habían estafado. Esto fue en La Pampa. Los autores es una pareja venezolana que fueron detenidos aquí en Buenos Aires, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo es la maniobra? Clonan primero el WhatsApp, se recibe un mensaje de supuestamente un conocido y después te piden, ¿no? Una transferencia de dinero, por ejemplo, ofreciéndote venderte dólares blue. Sí, por ejemplo, claro. digo, es una maniobra muy común en la que cayó, por ejemplo, O sea, es un mensaje de un conocido, no es Claro, que te escribe exactamente. cualquiera. Es un Te mensaje escribe de un conocido. Un conocido, para arrancar, ¿no? Cuando vos recibís un mensaje de un conocido de tu agenda de contactos Sí. que te está ofreciendo algún tipo de negocio de esta naturaleza, Desconfiá. desconfía. Puede haber robo de identidad y esto puede terminar en una estafa. Bueno, la cuestión es que Daifray Martínez, de 23 años, y Teodoro Istiliarte, de 23, son 2 ciudadanos venezolanos que fueron detenidos. Uno fue detenido en el subte y una mujer fue detenida frente a un restaurante del cementerio de La Recoleta. ¿Qué pasa? Después de perpetrar esa estafa, cuando entra en escena la justicia, la investigación, empiezan a cruzar redes sociales, domicilios y qué sé yo. Bueno, ofrecían venta de dólares, se mostraban en festivales de folclore, se mostraban en viajes en las redes sociales. Digo, no guardaban ningún tipo de intimidad. Lindos chorros. Frente al negocio que estaban ocultando, ¿no? Así que, bueno, finalmente cayeron por una investigación de un fiscal de la ciudad que instruyó a la policía y con la policía de La Pampa lograron de esta manera detenerlos. Mucho cuidado con el WhatsApp, cuando aparece, confirmar que es realmente verdadero, por más que escriba un conocido. ¿Dónde está Celeste? Es la pregunta que se hace su familia. Ella en La Matanza supuestamente ha desaparecido, es una chica muy jovencita de 17 años y hoy hablamos con su papá desesperado, Nacho, esperando novedades en este tipo de casos herméticos donde se pierde el hilo para saber dónde está una persona, ¿no? Bienvenido. Pablo, buenas tardes. Así es, con Gastón tuve la chance de hablar hoy. Es el padre de Celeste Brunner, que fue por última vez vista. Hay registro que tomó un colectivo el jueves pasado a las 6:44 de la mañana, un colectivo de la línea 382 cerca de González Catán. La familia la vio por última vez el miércoles, cuando el padre la llevó a un templo evangélico donde ella habitualmente asistía, a eso de las 19 horas. Cuando el padre después fue a buscarla a las 21:26, le dicen allí mismo que ella se había ido con un hombre de 30 años. Recordamos, Celeste es menor de edad, tiene 17 años. Claro. Se fue con un hombre mayor de edad, de 30 años. Este hombre aparentemente trabaja en una cooperativa que también participa Gastón, el padre de Celeste. Bueno, José, que es este hombre de 30 años, le confirma al día siguiente, porque los teléfonos daban que estaban apagados, que efectivamente Celeste pasó la noche con él y que a la mañana siguiente la acompañó a la parada de colectivo y que los dos se tomaron 2 colectivos diferentes. Hasta ahora lo que se pudo investigar es que esta versión pareciera ser cierta, ¿sí? Y que ese día, el jueves 6:44, es la última vez que se la vio a Celeste y la desesperada búsqueda de la familia que hasta ahora no tuvo novedad de su paradero. Y una marcha contra la inseguridad, el tema nuestro de todos los días. Javier Mozo cubriéndola. ¿Dónde, Javi? Bienvenido, buenas tardes. Adelanto. Hola Pablo, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, estamos en la Plaza Sarmiento, aquí en Ramos Mejía. Ustedes se acordarán del hecho de la semana pasada de inseguridad de Joaquín, lo que le pasó a Joaquín, que por suerte, gracias a Dios,
se está recuperando. Bueno, los vecinos de aquí, de Ramos Mejía, vienen sufriendo reiterados hechos de inseguridad. En este caso es para los hijos que concurren a diferentes escuelas de acá de la localidad. Bueno, el pedido y la marcha es para que haya más seguridad. Se van a juntar en minutos aquí en la plaza y nosotros desde el Noti vamos a estar contando absolutamente todo. Exacto, y por supuesto no descuidamos todo lo que está pasando en materia económica. Hablamos de la hoja de ruta de Sergio Massa y hay anticipos y hay novedades. Está Pablo Vinocur. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, porque se acaba de reunir Massa con su gabinete energético. Te voy a contar en un instante cuáles fueron los detalles de esa reunión y cuál es la hoja de ruta de lo que sigue en la primera semana que Sergio Massa va a tener completa al frente del Ministerio de Economía. Algunos detalles de los que se vienen, los nombramientos que faltan y, por supuesto, las reuniones clave que va a tener durante toda la semana y las medidas. Bueno. No vamos a recordar solamente el caso, sino que nos vamos a instalar en lo último, y es que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte. Cuando es provincia es Suprema Corte. Y la Nacional es Corte Suprema. Decidió que este hombre podrá pedir libertad condicional cuando tenga 87 años, allá por el año 2050. Ojalá tenga buena salud y viva. El femicida de las 66 puñaladas en un caso brutal y resonante que vivimos ¿en qué año? 2015. 2015. 21 de agosto del año 2015. Ahora se cumple. Está a punto de cumplirse un aniversario, exactamente. Sí. Pero lo peor de todo es que lo que dice la Suprema Corte va a ser rebatido o apelado por los abogados de Fernando Farré para que el caso vaya a la Corte Suprema. Otra instancia más. Una instancia. Viste que en Argentina no terminan nunca las instancias. Siempre está la instancia de la instancia de la instancia. Bueno, en esta instancia de la instancia de la instancia hay una instancia más que es la Corte Suprema. Que es la última. Exactamente. Más allá de lo que diga la Suprema Corte de la provincia, van a ir a la Corte Suprema de la Nación. Los abogados no sabemos bien cómo, no sabemos bien por qué, pero están seguros de que este hombre, Fernando Farré, es inocente y que lo van a sacar de la cárcel. En un ratito vamos a ver por qué. Pero recordemos lo que pasó ese 21 de agosto del año 2015 adentro de una casa del barrio Martindale de Pilar, uno de los barrios más conocidos de Pilar. Muy exclusivo. Queda muy cerquita, ¿sabés de qué barrio? Del Carmel, por ejemplo, claro, donde asesinaron a García Belsunce. Bueno, los lamentables protagonistas de esta historia, como decimos siempre, son Claudia Schaffer, que en esa época tenía 44 años, acá lo estamos viendo, que era secretaria de una empresa muy importante y estaba casada hacía mucho tiempo con Fernando Farré. O sea, había sido una pareja durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Fernando Farré, que trabajaba como gerente de una empresa cosmética. Era gente de mucho dinero, que no vivían en el country Martindale de Pilar. Vivían en un departamento de la Avenida Libertador, junto con sus 3 pequeños hijos. Ya hacía un tiempo que venían peleados, que venían llevándose muy mal. De hecho, habían empezado los trámites para separarse, los trámites para divorciarse. Y había violencia previa antes de lo que pasó aquel 21 de agosto. No convivían. Y hoy Mariano, me hacía recordar, Mariano, que él tenía tobillera o una restricción. ¿No? Él tenía una restricción. Una restricción. Él tenía una restricción. Esa es la ¿Por palabra, qué? ¿no? Ahora lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque sucedió un hecho antes de ese 21 de agosto, en el cual Fernando Farré la agrede a Claudia Schaffer. Y eso queda registrado en conversaciones que ellos hablan. ¿Querés escuchar un fragmento de esa conversación? Para entender el contexto. Así vivía esta pareja antes de lo que sucedió. A ver, escuchemos. ¿Qué pensás de mí? Que sos una montaña de ropa carenciada, que los 20 lucas te la tirás en ropa y en perfumes cuando te podrías pagar la educación de tus hijos, que lo tengo que pagar yo. No fue tan grave. Fernando, ¿cómo no fue grave?
Me agarraste el pelo, me tiraste contra el sillón, me pusiste tu rodilla en la cabeza, me apretaste para sacar un celular de la mano, me lastimaste, me reventaste las cervicales, me dejaste la cara marcada, no fue grave, todo delante de los chicos. Que maduren, la vida no es una joda, la vida no es comprarme el Minecraft, comprarme esto, comprarme lo otro. Un reclamo económico, pero una agresión muy fuerte. Una violencia. Esto se da en los últimos días de julio. En el departamento de Avenida Libertador. Por eso, el 3 de agosto se presenta a Claudia Schaffer y hace una denuncia en la OBD, en la Oficina contra la Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema de Justicia. Ella hace una denuncia el 3 de agosto por esta situación que acabábamos de escuchar, porque la tiró de los pelos, le puso la rodilla en la cara. Ellos ya no convivían. Ellos ya no convivían. ¿Qué pasa ahora sí el 21 de agosto? Se citan todas las partes. ¿Quiénes son todas las partes? Fernando Farré, Claudia Schaffer y los abogados de cada uno de ellos. Porque Farré había retirado su ropa de la avenida, del departamento Avenida Libertador, y ahora Claudia tenía que sacar su ropa de la casa que ellos compartían en este country llamado Martindale. Ese día, 21 de agosto, a las 10 de la mañana, llega Fernando Farré junto con su madre. Al country. Al country, a la casa. Entran a la casa. Farré, la madre. Farré y la madre. Su exmujer. Todavía no habían llegado. Entra solo Farré y la madre. Una hora después, 11:03, según consta en los ingresos del barrio privado de Martindale. ¿El plan era solamente de retirar ropa? Claro, en realidad el plan era que se junten los abogados y además ella retiraba la ropa. Por eso, a las 11:03 llega la víctima, Claudia Schaffer, y también llegan dos abogados. ¿Gallego representaba a él? Claudio Quirno, que la representaba ella, y después una abogada de 25 años del estudio de Mariana Gallego, que Mariana Gallego en ese momento no pudo ir, la mujer de Mauricio Alessandro, porque estaban de viaje en Londres. Ahora les voy a contar cómo se enteran ellos adentro de un taxi en Londres. Exacto. Lo cierto es que a las 11 de la mañana llega Claudia Schaffer con los abogados de una parte y la otra, llegan más o menos todos juntos. Adentro de la casa estaba Fernando Farré y la madre. Los abogados se quedan en la parte de afuera, en el parquizado, y se quedan hablando. Ingresan a la casa Claudia, que llevaba 2 valijas para retirar la ropa, las pertenencias. Se encuentran en la cocina, ¿quiénes? La madre, Fernando Farré y Claudia Schaffer. Vamos haciéndonos los tres la en idea. La cocina, los abogados afuera charlando. Pregunta, para no perderme. ¿El señor Farré ahí tenía, después de lo del 3, algún tipo de restricción? Sí, tenía una restricción perimetral que evidentemente todavía no estaba impuesta. Pregunto porque me llama la atención. Sí, ¿Qué tenía error una restricción. Si una persona violenta por una restricción, ir al country como si en el country no existiera violencia? Exactamente. Ustedes en la cocina y nosotros afuera. Muy cierto lo que decís, Pablo. Es raro, ¿no? Muy cierto lo que decís, Pablo, pero así se dieron los hechos. Exacto. En la cocina, que es esta misma, no una parecida, esta es parte de la cocina, Exacto. Y ahora vas a ver por qué esto es importante, esta es parte de la cocina, se da una discusión entre Claudia Schaffer y Fernando Farré. En presencia de la madre. En presencia de la madre. Claudia Schaffer en un momento le dice, andate a la M, sos un loco, me voy al vestidor a guardar las cosas. Y efectivamente, Claudia agarra sus cosas y se va para el vestidor con las valijas. Fernando Farré comienza ahí su peor acto. ¿Por qué? Se acerca a este portacuchillos, no a uno aparecido. Esto es una foto de la causa, a este portacuchillos, que no estaba a la mano. Si vos te fijás, poneme la placa anterior, vas a ver que este portacuchillos estaba como detrás de... ¿Ves que hay una licuadora adelante? La mesada, la cocina, a la derecha de la cocina. Pero ves que acá estaba una licuadora. No es algo que tenía a mano, sino que él fue a buscarlo. Cuchillos de cocina. De cocina. Que se utilizan para distintas cosas, pero muy filosos. Exactamente. Ahora sí, volvamos al portacuchillos. Esta es la de la causa. Eran 5 portacuchillos, pero faltan 2, porque Fernando Farré agarra 2 cuchillos, uno con la mano derecha y uno con la mano izquierda. El más grande, 35 centímetros de largo, 20 centímetros de largo la hoja
Tremendo. del cuchillo. Fernando Farré la sigue hasta dentro del vestidor, cierra con llave, 2 vueltas le da la llave. ¿Por qué? Porque primero quería asegurarse de que no salga, pero también quería asegurarse de que nadie entre a ayudarla. La madre Por había eso, quedado en la cocina. la madre en la cocina. Por eso, para la fiscal Carballido, esto siempre se trató de algo premeditado. Siempre. Lo cierto, y ahora vas a ver algo que es muy interesante, que es lo que se llama la reconstrucción fáctica de todo esto, que Fernando Farré primero la empieza a golpear a Claudia Schaffer estando adentro del vestidor. Claro. La madre en la cocina, los abogados afuera charlando. Claudia Schaffer tiene 74 lesiones en su cuerpo. 8 de ellas son golpes. Hasta que con las 2 manos, en cada mano tenía un cuchillo, comienza a lanzarle los primeros cuchillazos. Ahora vas a ver una representación también judicial en la cual quedó muy claro cómo fueron las secuencias del ataque. Claudia intenta defenderse porque tenía efectivamente lesiones defensivas, la empieza a querer cortar, a cuchillar, ella se defiende, encerrados con llave, la madre que, bueno, habrá advertido. En una segunda a los abogados, secuencia, la autopsia marca que Claudia tenía los tendones de la mano cortada. ¿Y por qué tenía los tendones de una de las manos cortadas? Porque ella agarra la hoja del cuchillo con la mano, claro, y se corta para todo. tratar, y se corta todo. Este hombre, Fernando Farré, sin importarle absolutamente nada, y mientras los abogados trataban de ingresar, porque Claudia ya había empezado a gritar, le asesta las 66 puñaladas. Antes de las 66 puñaladas, la rodilla, la pone de espaldas y le corta el cuello. De hecho, la víctima tenía 3/4 partes de su cuello cortado. Bueno, Tenía tremendo lugar estaba prácticamente degollada. Claro. Esto es parte de la escena. Imágenes Toda la brutales. salpicadura de sangre. Tenía prácticamente el cuello cortado. Le aplica 66 puñaladas. Imagínate en ese momento, la madre tratando de entrar, el abogado Quirno tratando de ingresar al vestidor. Tanta fuerza hizo que terminó rompiendo La manija. la manija. Y del otro lado estaba la abogada de 25 años que representaba el estudio de Mariana Gallego, tratando también de ingresar. De hecho, rompe el vidrio y se lastima la mano. Hasta que en un momento, cuando la abogada ve la situación, in situ, las puñaladas, Fernando Farré la mira y la sigue apuñalando. La abogada, como también el otro abogado, la abogada se saca los zapatos y empiezan a correr. Claro, empiezan porque a pensaban correr. que iban a ir por ellos también. Porque pensaron que iban a ir por ellos. Empiezan a correr por Martindale delirante. mientras llamaba a la policía. La abogada llama a Mariana Gallego, que estaba en Londres con Mauricio de Alessandro, y Mariana Gallego se angustia mucho porque no entendía qué era lo que estaba pasando. Imagínate cómo le explicaba a esa chica de 25 años que se había recibido de abogada Sí, además hace 2 habían ido meses lo para que un estaba trámite pasando. que era sacar ropa o cosa de una convivencia, ¿no? Exactamente. Finalmente, acá está lo que yo te decía. Este es la primera escena del ataque, con Claudia tratando de cubrirse. Pone la mano, agarra la cuchilla. Claro. Y él atacándolo. En la segunda pasa esto. Claudia agarra el cuchillo y ahí es cuando se corta la mano y tiene varios tendones de la mano cortada. Y la tercera escena, que es la que vamos a ver ahora, es el momento Qué en el que tremendo, la tira ¿no? al piso y le corta el cuello, insisto, casi 3/4 partes del cuerpo. 66 casi se lo desprende del cuerpo. puñaladas. 66 puñaladas. ¿Qué es lo que hace Fernando Farré una vez que termina esto? Mientras la madre estaba entre que iba y venía en la cocina. Fernando Farré abre la puerta. Tremendo. Imagínate, ya no quedaba nadie, habían salido Exacto. corriendo todos. Abre la puerta del vestidor, se sienta en la cama de su habitación y se queda esperando a que llegue la policía. Que efectivamente la policía llega, encuentra, imagínate lo que era ese vestidor, Un algo baño de vimos sangre, recién, una situación todo completamente terrible. lleno de sangre. Tremendo. Fernando Farré lo detiene efectivamente la policía y ahí se da esa foto famosa cuando a Farré, que es lo mismo que los policías lo hacen siempre. La que está tirado. La que está tirado. Ah. Los policías lo tiran al piso Sí. y en un momento, para sacar la foto, uno grita, Farré,
Farré se levanta y ahí le sacan la foto. Lo hacen siempre, los policías. Le gritan el nombre, levanta la cabeza. Tenía 59 años cuando pasó esto. Exactamente, tenía 59 años. Los policías, esa foto, acá está, esta es la foto, ¿ves? Esta. ¿Por qué Farré levanta Además, la cabeza? Una pareja de muchos años, Sí. hijos de por medio, Sí, es cierto. una vida social y económica fuerte. Tenía MBA, hablaba 4 idiomas. Tenía digo, todo, sí, sí, sí. Era una persona del medio corporativo. Sí, Digo, exactamente. De escena De hecho, de fundaciones. Bueno, hay Sí, fotos de sí. ellos en la escena de Fundaleu. Claro, por ejemplo. Porque entre él otras era, cosas. él era de relación institucional de una empresa de cosméticos muy Sí, famosa. sí, Muy sí, famosa, muy famosa. Que hacía responsabilidad social y demás. Muy buen andar económico, pero con una situación Muy, muy complicada. un Lo cierre cierto, brutal. Ahí lo detienen. ahí lo detienen. ¿Ves que él levanta la cabeza? Sí. ¿Por qué? Porque el policía, ¿qué hace? Le grita, Farré. Sí, que fue la Levanta foto cabeza. como emblemática de este femicidio, Sí, que ¿no? me contaban que en realidad el policía, mal, porque esto lo hacen los policías y está mal, le manda la foto a un periodista en la provincia de Chaco y ese periodista de la provincia de Chaco después la difunde, la vende Exacto. y demás. Acá hay parte de la escena sangrienta donde, entre otras cosas, estaban las pisadas. Mira, fíjate, este es el vidrio que rompe la el vidrio abogada. que rompe la abogada, en la desesperación para Claro. tratar de salvarla porque estaba viendo cómo acuchillaban Claro. a Claudia. Este es parte Que del Claudia no cuchillo. pudo escapar por ahí, porque uno presumía era era un imposible. vestidor Aparte, con ventana, imagínate, mira el es muy lugar, ¿no? Es muy difícil poder escapar mientras alguien te está acuchillando Claro. y mientras ya acá prácticamente te cortó el cuello y te hace esto 66 puñaladas. Lo cierto es que los abogados corren, llaman al 911, a él finalmente lo terminan deteniendo y luego Farré empieza a dar entrevistas. Este es otro capítulo de la historia de Farré, porque Farré, una vez que queda detenido, empieza a delirar. En vez de hacerse cargo de lo que había hecho, empieza a echarle la culpa a todo el mundo. En un momento dijo, primero que le había matado la policía a Claudia Schiffer. Después, y ahora lo vas a escuchar, ¿te acordás del doctor Mühlberger? El que recetaba pastillas. Bueno, obvio. aparentemente Farré había ido a lo del doctor paciente de él. Mühlberger, exactamente, y le había dado unas pastillas. Y dijo, a Claudia la maté por culpa de Mühlberger. ¿Querés escucharlo? Escuchémoslo, Mirá. por favor, a ver. Mi tragedia es consecuencia de una intoxicación de antidepresivos. Estaba tomando sertralina y a la vez estaba haciendo una serie de tratamientos. Bueno, ¿Ves que- eso es lo que estaba tomando, no se lo creyó Sí, absolutamente de ahí nadie, ¿no? a clavarle 66 Para puñaladas. la justicia fue premeditado, ¿por qué? Porque estaban los cuchillos apartados. Entienden que él ya lo había Armado, planeado toda claro. esta situación. Es que le dieron un escenario insólito, porque una persona que tiene una limitación para acercarse a otra, ¿para qué ir ellos Eso es a rarísimo. buscar Sí, eso la es rarísimo. ropa? ¿no? Eso es Porque rarísimo, rarísimo. porque si vos tenés va una un abogado, va un peligrosidad... auxiliar, ¿o quién vos va? tenés una peligrosidad, vos no podés mandar a un cliente, digo, A que estén a solos. buscar la ropa. No, de ¿Por ninguna qué? manera, tenés No. que mandar un Eso fue un representante. error. Sí. No hay manera. Claro. Pero ¿sabés por qué salieron? ¿Por qué? Salieron a fumar. Bueno, pero dejá de lado los abogados, porque aún estando los abogados, esto Pero puede si haber había una sucedido. restricción no se podían ni siquiera acercar. Pero tiene no que estar podían dejarlos solos. Chicos, pero tiene que estar Claro. la policía, no Chicos. los abogados. Los abogados, ¿qué pueden hacer si aparece un loco con un cuchillo? No, pero el policía no, que tiene que ver la policía si están en un ambiente privado, en una casa, Bueno, pero si vos haciendo va- un acuerdo con los abogados. Bueno, los pero- abogados salieron del lugar, se fueron al jardín y lo dejaron a los dos solos. Bueno, pero por eso, grave error. Pero si vos tenés una persona que está con una restricción, no es una persona común y corriente. no, es pero una Schaffer persona... había acordado, creo que, suspender esa restricción en un momento Yo determinado. por lo que tengo entendido, entre el 3... a Porque ella si no, no la- los pueden juntar. La restricción... Pero, claro, ¿cómo la- lo van a juntar? La Si los restricción... juntan, tienen que ir de presos ropa. los abogados, al revés, Paulo. ¿Eh? Está bien, O sea, pero ponele si hay que... una restricción, los abogados nunca van a permitir Claro. que se junten Pero ponele ni que la a una restricción, cuadra de distancia. pero ponele Claro. que la restricción ya había Iba vencido, para ponele que la buscar restricción no ropa, estaba. ¿a quién No le importa? importa, vos estás exponiendo a una mujer, a alguien que hace 15 días le hizo lo que nosotros escuchamos en el Exacto. audio, le tiró la pera, después fijate, igual la restricción es lo mismo que nada, Pablo, No, bueno, pero sinceramente, es lo mismo que digo, nada. se podría haber evitado, podría haber sucedido en otro lado, uno nunca sabe. Bueno. Pero ahí lo provocaron porque los dejaron solos. Claro, exactamente. Luego de esto, Sí. Farré pasa por distintos penales. ¿Por qué? Porque en algún Sí, momento. yo recuerdo que da en algún notas. momento dijo que le habían hecho Sí. pagar un asado para tantos presos. Sí, que lo maltrataban. que lo maltrataban y demás, No sé hasta qué que historia. finalmente termina en la unidad penitenciaria número 41, que es la de Campana. está ahora. Exactamente, donde actualmente comparte, entre otros, con el padre Grassi
y con algunos de los personajes más famosos o por lo menos célebres en este mundo. Lo cierto es que este hombre va a juicio por jurados y lo terminan condenando, obviamente a prisión perpetua, acusado de homicidio doblemente calificado por el vínculo, porque eran pareja y también porque se trató de un femicidio. Sí. Apelaron y ahora pasa lo que estamos hablando ahora. Exacto. Suprema Corte de Justicia que dice, este señor está bien condenado, quédese preso por el resto de su vida, por lo menos hasta que tenga 87 años. 2050. Exactamente, pero aparece su abogado o sus abogados, insólitamente no entiendo cómo defienden a este tipo, yo no lo entiendo, porque para mí no tiene ningún tipo de defensa. Está bien, todos necesitan una defensa, pero la verdad que esto que está clarísimo, no sé cómo lo defienden, que dicen que van a ir a la Corte Suprema de Justicia para demostrar su inocencia. Ahora lo vamos a consultar a unos abogados que está aquí. Mirá. Tendría, bueno, el 2050, 87. A los 33 cumpliría 70. En el 2033 cumple 70, entonces puede ir a domiciliaria, exactamente. Pero también complejo. Sí, no, puede ser que se lo den, también es complejo, Bueno, pero recién la condición a los 87 años, por supuesto que este hombre va a recibir la libertad plena cuando ya esté muerto. Sí, sí está vivo. Doctor Sacker, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, ¿Cómo anda? chicos? ¿Usted es Bien. el abogado? El abogado. El abogado, sí, desde el hace principio que está con él. 1 año y medio que estoy... Porque antes era el doctor Tenca el que lo llevó al juicio El por doctor jurado, Tenca, ¿no? exactamente, Con poco exactamente. éxito, porque no creo que va a haber una persona que defendiera a este personaje. No, a ver, claramente acá lo que pasa es que no se entiende y se ve desde lo emocional. Y acá hay que verlo desde lo jurídico. Farré es inocente, Farré es inimputable, o en el momento del hecho era totalmente inimputable, y Farré actuó además en una emoción violenta. Entonces, mal podemos decir que Farré es culpable cuando realmente no tuvo la comprensión de los hechos. Bueno, vamos por partes, para que la gente entienda, porque veo que hay casos que son tan contundentes, tan resonantes, que por más que usted lo explique en 5 idiomas, la gente no lo va a aceptar y no lo va a creer. Entonces lo que tenemos que buscar son elementos para que la gente lo entienda. ¿Cuál sería el argumento para decir que este hombre actuó bajo emoción violenta si había preparado supuestamente los cuchillos o estaba premeditado? Es que no hubo ni premeditación. A ver, cuéntenos su argumento de esto. Te cuento, no hubo ni premeditación ni preparó ninguna clase de cuchillo. Vos imaginate que si Farré hubiera premeditado el hecho ilícito que iba a cometer, no lo hubiera hecho delante de la madre, de la abogada de él, del abogado de la contraparte, y en un country donde sabía que no se iba a poder profugar, que tenía totalmente coartada la posibilidad de fugarse a Le posteriori. hago una pregunta elemental y después quiero que pregunten mis compañeros. ¿Usted qué me quiere decir? ¿Que no la mató? No. A ver, cuando él, en principio, lamentablemente hasta ahora el Ministerio Público Fiscal, el mismo que juzgó a Carrascosa y que lo condenó a Carrascosa, es el mismo que condenó Sí, bueno, pero... a mi cliente. Pero no me lleve a terreno a mezclarme... No, pero es una realidad. Una cosa A ver, con tiene otra. que ver. Acá A ver, no en hay la misma 66 clase de puñaladas, fiscales doctor. que actuaron en ese tiempo y en el lugar en el Departamento Judicial de San Isidro, que sabemos que la escasa calidad profesional de los mismos demostraron que casi Carrascosa Porque los fiscales de ahora no son los mismos fiscales de antes. En el medio cambió el fiscal general que estaba antes era un desastre, el que está ahora es muy bueno. Son cosas diferentes. La misma fiscal que intervino en el juicio de Farré, la misma que intervino y que acusó a Carrascosa no vamos a prisión perpetua. No vamos a hacer un revisionismo. Además, en la justicia no todos los casos son iguales. Yo lo que le pregunto, ¿cuáles son los argumentos para que este hombre, supuestamente, usted diga que no es responsable de lo que hizo? Después de matar a una mujer con 66 puñaladas. Claro, a ver, primero no fueron 66 entender. puñaladas, fueron 66 cortes superficiales. Superficiales, Después, sí. el corte letal o la puñalada letal, creo que fue 1 o 2. Bueno, la mató, no doctor. fueron 66 puñaladas. Bueno, sí, que fueron 66 puñaladas. Cortes superficiales. No importa, Cortes no superficiales. importa. Bueno, 64 cortes y 2 puñaladas. Le cortó el cuello. A ver, lo dijo claramente. La señora murió. Hagamos una cosa, doctor. No, bajemos todos un poquito el tono, así nos entendemos, porque acá no es cuestión de ganarnos, sino tratar de entender. El tema es que usted tiene que argumentar algo muy complejo y muy difícil. Te lo voy a decir. Y es que una mujer que muere en su casa por su expareja, ya sea con 63, 64, 66, 2, 8, la señora muere.
Entonces, ¿cuál es el motivo para explicar que este hombre es inocente? Que Si Farré usted es no capaz de entendió la explicarlo, criminalidad del acto. Es algo muy simple. ¿por qué no lo Farré entiende? no premeditó nada. Farré en ese momento, y no lo digo yo, que soy abogado, lo dijo el perito de Rosa, que es un gran perito, creo yo, en el país, que dijo, Farré estaba enajenado, tenía una disociación entre la mente y la vida, los hechos fácticos que estaba realizando. Entonces, ante ese hecho, no podemos condenar a una persona que no entendió la ¿y qué criminalidad tenemos que del hacer? acto. Internarlo. Farré en su ¿O usted momento quiere que esté en tendría que Punta haber del Este? recibido, en principio, Sí. un tratamiento, una declaración de inimputabilidad y llevarlo a un lugar a que se cure. Pero si él después termina pidiendo perdón por lo que hizo, evidentemente entendió lo que hizo, si termina pidiendo perdón. No lo comprendió jurídicamente. Él pide el perdón porque obviamente él se encuentra desde el lapso que ingresa al inmueble donde ocurrió este fatal hecho. Él se encuentra con la memoria totalmente nula y recuerda que aparece en el hospital. Pero perdón, y vamos a escuchar el momento que pide perdón. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con su postura, doctor. Para nosotros es un femicidio, para nosotros es una bestialidad, para nosotros es uno de los hechos como el de Tablado, de personajes siniestros, y además hemos averiguado que es una persona muy inteligente, una persona muy capaz, pero repentinamente tuvo un problema y quedó como nublado en ese instante. Con muchos medios, ¿eh? Bueno, entonces ahora le voy a sería preguntar por lo que ilógico. pasó en el departamento, previamente el Libertador, cuando la señora en esa comunicación lo acusa de un hecho violento. Pero veamos el momento en que el señor Farré pedía perdón. A ver. Yo he cometido una cantidad de dolor en todas nuestras familias y me tengo que hacer cargo. Evidentemente soy un asesino de mi mujer de 17 años, como decía Claudia, 15 de matrimonio más 2 de noviazgo, la madre de nuestros hijos. Parece que entiende bastante bien, ¿eh? Bueno, Parece que entiende bastante reconoce bien, que es un asesino. Claro, a ver, jurídicamente, él siente que hizo lo que ustedes le contaron, lo que la justicia le contó y el periodismo agregó con los detalles. O sea que él lo que hizo es porque se lo contaron, no tiene Él ni un recuerdo. no registra memoria desde el minuto que ¿Pero qué ingresa perdió? al ¿La inmueble. memoria por un rato y después volvió a la normalidad? No, yo te voy a explicar algo. Él entra en una etapa anterior al día del hecho en una crisis depresiva, producto de la separación, producto de como todo mucha lo que gente. conllevaba. Duelos, Además había sido despedido del trabajo. Entonces él empezó a acumular un montón de reacciones psicológicas que va a los profesionales. Los profesionales lo medican con una droga que se llama sertralina. Esa droga... ¿Qué profesional? ¿Doctor Mühlberger? No, Mühlberger fue justamente, creemos nosotros, por ahí también un poco el colaborador de todo esto, porque es sabido y de público conocimiento que también le suministraba drogas a sus... A ver, permítame, porque si algo nos gusta es tener especialistas cuando nosotros desconocemos los casos, porque podemos entrar a parcializar cosas si no corresponde. Está con nosotros el doctor Rafael Herrera Milano, que es psiquiatra forense. Gracias por venir, Doc. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto grande. ¿Qué tarea tuviste en este caso, Farré? ¿Trabajaste para alguna de las partes? Yo fui el perito de la querella. Perito de la querella. De la familia de la fallecida. De la familia de Claudia. Bueno, acá el doctor tiene una opinión, nos cuenta que hubo como un lapso donde esta persona perdió la memoria, que estaba con fuerte medicación. ¿Qué podés aportar vos desde tu lugar? Porque vos sos psiquiatra y vos participaste por parte de la familia de Claudia, por parte de la querella, y conocés también mucho la causa para no quedarme solo con lo jurídico y no entender lo que interpreta el doctor. ¿Qué nos podés aportar, si sos tan amable? Como primera medida que no voy a entrar en una discusión mediática. Obvio. Cuando ya la justicia falló en varias instancias. Sí. Segundo, que al menos lo que incluyó el juicio oral es el mismo arquetipo que usan todos los femicidas, que ya está desgastado, conocido y hartamente escuchado, que es el tema de no recordar. O sea, los femicidas o los asesinos por lo general entran como que no recuerdan nada. Sí. Claro. La única que tiene. Una estrategia. Una estrategia un poco gastada, decís vos. Es la típica estrategia que sí, se usa hace años y con escaso éxito. Y con lo que respecta a esta causa en particular, en el juicio oral quedó demostrado que
es concordante, digamos, con la sentencia, que entendió lo que hizo y comprendió lo que hizo. O sea, para vos el señor Farré mató conscientemente a su exmujer. Para mí, para todos los psiquiatras intervinientes, ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? 4. 4. O sea, los 4 psiquiatras intervinientes consideran que el señor Farré comprendió lo que hizo en el momento de matar. Fueron 5 en realidad. El de la defensa, 2 por la fiscalía y 2 por la querella. Ajá. El de la defensa, te imaginas, Obvio. que no va a decir, Que obviamente. va a decir lo que dice Pero aparte, el doctor. esto que dice el doctor Sí. Herrera Milano es fundamental. ¿Por qué no es que los peritos, y esto es bueno que la gente lo sepa, agarra y dice, no, mira, por lo que hizo, y a mí me parece que sí, que sabía. Y el otro dice, no, a mí me parece no. Es una ciencia eso. Y ¿Cómo le se hacen comprueba? preguntas. Pero ¿cómo se comprueba? Esto es bueno saberlo. Escuchemos, doctor, porque nosotros no somos, perdóneme, ya le doy. Nosotros no somos ni médicos, ni psiquiatras, ni psicólogos. Entonces, ¿cómo se comprueba si una persona a la hora de matar, en este caso en un femicidio, es consciente o no? Porque como dice Martín, no podemos decir, no, che, yo me parece, no, yo creo. Acá hay que ser justo. Y puntuales. Fundamentalmente es muy complejo, pero para que se entienda hay que hacer un análisis no solamente transversal del hecho en sí mismo, sino longitudinal. Acá había antecedentes de violencia de género, había denuncias previas, hay una innumerable cantidad de chats que denotan la personalidad del imputado. Y en el momento del hecho en sí mismo hay varios hechos como los que señalaba Martín previamente. Por ejemplo, el hecho de los cuchillos no es algo menor. ¿Por qué? Que él haya tenido la cognición o las aptitudes psíquicas necesarias para poder seleccionar 2 cuchillos sin desordenar el resto, descarta cualquier acción irrefrenable o hecho impulsivo. Que él haya cerrado con llave la habitación, lo mismo. Y con respecto a las heridas, en ese caso le doy la derecha al doctor, fueron 66 heridas superficiales, pero eso en realidad habla en contra de la defensa, porque eso lo único que buscaba era infligir sufrimiento. Ninguna de esas heridas perforó una víscera hueca. Él hizo sufrir hasta que quiso, y en el momento que decidió le quitó la vida con la herida del degüello. De hecho, los policías que declararon, que son los que estaban en el lugar, son todos contestes al sostener que, según ellos, entendió la criminalidad de sus actos. Sí, discúlpame, justo ahí quería hacer un punto. Doctor. Los policías son tan mismos contestes, que lo llevan detenido luego. Son tan contestes que en la causa declaran, en los dichos de ellos, con las 264 mismas palabras, los 7 policías. Cuando se hace la instrucción del sumario y los policías se sientan a declarar, declaran con las 267 palabras, ni una más, ni una menos, declaran exactamente lo mismo, excepto uno. Está bien, pero declaran bajo juramento, porque son testigos. No, está bien, pero ya me da claramente el indicio de que esa declaración estuvo totalmente falsificada. Si vos sumás todos los hechos, algunos de los que decía el doctor, que seleccionó los cuchillos con los cuales él quería atacarla, entre ellos el más grande de todos, que era el de 35 centímetros. Que cierra la puerta con llave 2 veces. Que selecciona un momento en el cual los abogados no estaban porque se habían ido en la parte de afuera. Que aprovecha que ella estaba yendo al vestidor. No es que la atacó con los abogados adelante, con la madre, sino que aprovechó el momento en el cual ella estaba sola. Que cerró la puerta para que nadie pueda entrar y que la mujer quede indefensa. Que una vez que termina, se sienta en la habitación a esperar a que llegue la policía para detenerlo. Todo eso configura o hace por lo menos entender desde alguien que no es un perito de que es una persona que sabía lo que hacía. No es que empezó a tirar cuchillazos a lo loco. Pero Martín, si hubiera sabido lo que hacía, claramente no hubiera cometido el hecho ilícito en un lugar donde no se podía profugar. Doctor, está muy claro, si participaron 5 psiquiatras y solamente el defensor de Farré y los otros 4 determinan que lo hizo en forma consciente, nosotros no podemos discutir jurídicamente o porque se nos da la gana discutir algo. Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay algo muy claro. Intervinieron 5 profesionales. Sí. Uno, Uno el defensor de Farré. Sí. Otros 2 por parte de la querella. Y otros 2 por parte de la fiscalía. Y bueno, son de la fiscalía, no son de la verdulería de la pero a mí no esquina. me da ninguna clase de imparcialidad el discurso del doctor. ¿Y quién era el de ¿Por Farré? qué? Porque fue y dependió de la querella. ¿Quién era el de Farré?
De Rosa. Ah, justo el que mencionaste. Y bueno. Y sí, Bueno, el que pero va a estamos favorecer a vos. hablando, no, discúlpame no. algo y te voy a marcar un... ¿Conocés muchos psiquiatras que declaren en contra del que le paga? Mira, te voy a contar algo. ¿Vos conocés mucho? Por intermedio y orden de Farré, No le llevamos la causa al exterior, en Francia, donde diferentes peritos ¿Y qué le están dijeron? analizando la cuestión en sí, con todos los elementos recolectados en esta causa. Ahora en septiembre viajo de vuelta justamente a buscar otra nueva definición y dijo claramente que se descubrió que la sertralina, el doctor lo puede explicar mucho mejor que yo, produce un efecto contrario y puede haber casos concretos de enajenaciones cuando es tomada en exceso. Le traslado al doctor. ¿Qué es esa droga, doctor? ¿Para qué se usa? Y si nos puede producir este tipo de situaciones. La sertralina es un antidepresivo de uso común en la especialidad. El imputado alegaba que tomaba esa medicación. Lo que pasa es que lo tomaba en una dosis mínima, de una manera discontinuada, y bajo esas circunstancias no puede ni siquiera ejercer un efecto terapéutico, menos aún uno contraproducente. O sea que si yo tomo una hoy y una dentro de 4 días, así salteado, no. No, pero aparte el tema es los miligramos. Claro, la cantidad. Entonces no se da por ningún lado y aparte ese tema en el juicio no se trató, o se trató de una manera muy pobre. A mí me consultaron, pero no fue una línea de investigación. Pero eso me acotan que mucha gente con depresión, que es algo bastante habitual, son recetados pero con esto. ese criterio, O sea, toda todo la gente que tome sertralina tendría que Está ser bien, una mujer. pero tengamos en cuenta que Farré venía con una depresión aguda y cualquier disparador en ese momento podría haber producido una enajenación. A toda persona con depresión le dan un disociación. antidepresivo, no es que le dieron un medicamento distinto. Si está con depresión, le dan un antidepresivo. Pero invertamos la carga de la prueba. Vamos a poner este ejemplo. Si Farré hubiera premeditado la muerte de su mujer, con los medios que él tenía, la iba a premeditar delante de los abogados, la madre, en un country, en un lugar cerrado, donde prácticamente no tenía posibilidad de fuga ni evadir el accionar de la justicia. Es que era la única posibilidad que él tuvo de estar tan cerca de su exmujer. No, pero él tenía posibilidades. Y además le dieron la posibilidad no solamente de tomar el cuchillo, sino también de ir hasta la habitación, tomar la llave que él conocía dónde estaba y cómo se cerraba y la puerta cuál era la mejor para cerrarla del lado de adentro y atacarla a ella. A ver, un segundito, desde el lado de la psiquiatría, Rafael, ¿cómo lo entendemos? ¿Como una persona que mata por celos, por no poder manejar la situación, porque era un violento? ¿Hay alguna calificación a todo esto? Fue de público conocimiento. En este tipo de expedientes trascienden las pericias y demás. Sí. Y el accionar es acorde a la personalidad que él tenía. Pero eso no quiere decir bajo ningún punto de vista que no entienda ni comprenda ni que no pueda dirigir. Claro. Simplemente algún impacto en su narcisismo lo desbordó y actuó de esta manera. Pero actuó de manera fría, premeditada y obviamente que todos los hechos lo demuestran y cada cosa que se va sumando, cada prueba, van en esa línea. Para lograr, un segundito, pero perdón, no nos vayamos de esto. Para lograr esto, que es tu diagnóstico, ¿se llama? Sí. Tu diagnóstico, ¿qué significa? ¿Que lo entrevistaste muchas veces, que te encontraste con él? Pasaron muchos años, pero no fueron menos de 3 o 4 entrevistas de 2 horas cada una. Estuviste 2 horas más o menos en cada entrevista. Y aparte la defensa, con buen criterio, ojalá todos los casos se estudiasen con esa profundidad. Han pedido una batería de estudios más que exhaustiva, y ninguno dio nada. O sea, desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, ninguno lo benefició. Perdón, Pablo, esto para explicarle a la gente cómo funciona. No está controvertido acá, estoy usando palabras muy judiciales, no está en duda de que acá Farré fue el que asesinó a Claudia Schiffer. Eso no hay duda. Él lo reconoce también, yo lo asesiné bajo la nube de... Acá lo que está tratando de introducir la defensa es que él no entendía lo que hacía. Sí. En el juicio hay psiquiatras de parte y psiquiatras oficiales. Obvio. El doctor
Uno de los psiquiatras de parte, De Rosa es otro de los psiquiatras de parte. Exacto. Y después por hay lo general, de la fiscalía. Por lo general, los psiquiatras de parte dicen lo que quieren escuchar los abogados que les pagan, porque si no, no les pagan Bueno, y se buscan otro. pero el doctor no fue a hacer el trabajo. Pero funciona así. Ah. Pero sin embargo, hay dos psiquiatras que son los oficiales, Sí. que son los fiscales, los que pone el Estado, y esos no van ni para un lado ni para el otro. Esos son los neutrales. objetivos. Y esos dos dijeron claramente Sí. que Farré comprendía lo que hacía. Más allá de lo que digan las partes, exacto. hubo dos oficiales. Bueno, pero más allá de esta postura que vos tenés, el doctor lo entrevistó muchas horas. No, no ¿Qué digo que tipo no. de persona encontraste? No sale de la media en este tipo de casos. O sea, son diagnósticos de personalidad de tipo psicopáticas, con una fuerte impronta narcisista. Y, por ejemplo, cuando él pide disculpas, es muy común en este tipo de personas. Se llama defensa aloplástica. Tratan de poner en terceros la culpa propia. Entonces, si ustedes se descuidan, empiezan a ver y en un momento pasa de ser victimario a víctima. Pero no sorprende la especialidad. Es común y esperable. ¿Usted, doctor, lo ve seguido ahora? Sí, lo veo ¿Y seguido. cómo vive en la cárcel y qué dice este hombre? Mal, él está mal. Bueno. Justamente ahora es donde empezó a tomar conciencia de que evidentemente él cometió este hecho. Y hay un error que voy a corregir simplemente en la información. A ver. La Corte no confirmó absolutamente nada. El tema acá es que nosotros decidimos no ir a la Corte de Provincia porque no creemos que va a haber un cambio fundamental. Dejamos precluir la instancia y ir directamente a la Corte Suprema de Justicia en revisión porque encontramos miles de falencias que creemos que en provincia no se va a poder resolver. Y como dijo la Cámara de Casación Penal, acá hubo hasta malas instrucciones a los jurados que decidían sobre la suerte de mi defendido. Entonces ya no podemos creer lamentablemente en la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene contacto con los hijos, con la familia o la familia lo descartó? Él siempre quiso tener contacto con los Pero hijos. tiene... Siempre él cedió todo su dinero a los hijos, absolutamente todo. Lo que él tenía se lo cedió a los hijos, a la cuñada y a los hijos. Y bueno, por ahora, más allá de que... No lo visitan, nada. No lo visitan, no porque él no quiere, por supuesto. No, lógico, ellos. Ellos, evidentemente... ¿Y la cuñada, algún familiar? ¿Quién está con él? ¿Nadie? No, a él lo visita el padre, la madre, el hermano, varios amigos, parientes que tenían en el exterior, que vinieron a Argentina, y por supuesto el equipo de abogados. Pero el sus equipo de hijos psicólogos. no le dan bola, que ya son grandes. Sus hijos por el momento no quieren, se ve que no quieren Pero, doctor, tener comunicación con murió él. la madre. Murió la madre. ¿Cuántos años tienen los hijos ahora? Porque eran chiquitos, ¿no? De 20 años y 22 años, creo. Bueno, o sea, Y hay comprenden... uno chiquitito que está internado en un orfanato porque es un chico que tiene algunos problemas. Pobrecito. Y lo internaron en un orfanato. Ajá, y están a cargo de... de la tía. La tía, la hermana de la señora Una Claudia, vez creo que se es la agarró él víctima. con ella en el auto y con el chiquito dentro del auto, me parece también, que la atacó, digamos, en un Lo que ataque pasa es también que de furia. Se fabricaron muchas cosas. Se fabricaron No, pero esto todo es un denuncia mito. de ella, ¿eh? ¿Cómo? Había sido una denuncia de su ex mujer. Claro, claro. Que Pero entre lo tantas cosas pasó eso también. Sí, lo que pasa es que la chico víctima Esto fatal... es en la cárcel ahora. ¿Cómo? Estas fotos son de la cárcel, donde él vive. ¿Qué tiene? ¿Un régimen abierto? ¿Cómo es esto? No, él está en un pabellón tranquilo, común y corriente, cumpliendo sí su condena, su paso por No, porque anduvo por varios penales, tenía no sé si problemas de convivencia, sí, doctor. Sí, perdón. no, tuvo problema en Campana. Él, recordemos que denunció... Él dice que le hacían pagar, un plan, no sé qué cosa, ¿no? Él en la unidad 46-47 de acá de San Martín denuncia un plan que había para matar a un fiscal de la Nación. Ah, me Entonces, acuerdo. cuando él denuncia, ese plan tuvo que ser llevado a otros lugares. Se lo llevaron a Campana. En Campana, evidentemente, el resto de la población quiso tratar de vivir económicamente de la situación de él y empezaron los choques. Atento a esto, decidimos traerlo Trasladando. nuevamente ¿Y para ahora Campana. ahora está calmo ahí? ¿Vive bien ahí? No, Bueno, está dentro- bien, está a la espera de estas resoluciones. Mire, este es el asado. ¿Qué es esto? ¿La cárcel? Esto es un asado que lo obligaron a pagar en la cárcel a principios de año, Cordero, en ¿no? enero,
para todos los internos. Los ¿Eso no fue reclusos- para un fin de año, no fue? Un fin de año, Un sí, fin de año, exactamente, sí, un fin sí. de año. Bueno, eso es muy habitual en Un fin de año. la jerga Claro, lo que pasa es que era carcelaria. coaccionado prácticamente todos Claro, los días obvio. para Bueno, solventar gastos económicos de los internos a y de ver, la ¿qué familia. decía Rafael? No, lo que yo quería explicar, que por ahí estos casos generan mucho revuelo y es complicado Además, entender son tan porque es mediáticos, abstracto ¿no? la psiquis. Pero acá el análisis, independientemente de la postura del doctor, que es lógica y entendible, es longitudinal. Entonces, ¿Qué quiere si decir eso? Claro, si ustedes empiezan a pensar que existían denuncias previas de violencia, que había audios hasta el hartazgo. Yo ya no me acuerdo de la cantidad de audios que tuve que escuchar. El último por es esa el del causa. 3 de agosto. Sí, pero hay un Muy montón. violento. Hay un montón. Sí. Si ustedes piensan en el momento del hecho, más allá de lo que marcaba hoy Martín, con el tema de los cuchillos, no es que se arrebató, tiró todo, agarró los cuchillos y se fue corriendo, hizo lo que hizo. Seleccionó los cuchillos. Los separó. No lo vio nadie, o sea que seguramente los haya escondido. Tenía un largo trayecto hasta el vestidor. Caminó tranquilo, cerró la puerta con llave, la lastimó hasta que él quiso lastimarla y cuando él quiso la degolló. Entonces toda esa secuencia de hechos echan por tierra Ahí están los cuchillos. cualquier interrupción abrupta de la conciencia. Ahora, Rafael, después de estas entrevistas estuviste con él y todo esto que acabas de comentar, ¿te sorprendió lo que hizo? No, no me sorprendió ni lo que hizo ni lo que hace. Con respecto por ahí a los problemas que tiene en el penal, que permanentemente salta de penal en penal con algún problema nuevo, o que quiere tomar esta posición de víctima en lugar de victimario. Es propio de este tipo de personalidades, pero no es porque sea Fernando Farré. Claro. Está en los libros. Claro. Vos me planteaste algo, una cortita y quiero volver con Rafael. ¿Usted qué pretende? ¿Que lo declaren inocente y que recupere la libertad? Pretendo que no tengan encarcelado una persona que no comprendió la criminalidad del acto, según lo dice la ley, que no lo tengan encarcelado justamente. Ahora le pregunto a Rafael, porque lo entrevistamos hace unos días a propósito del caso Tablado, y Rafael nos dijo, es imposible que Tablado esté en la calle. No está en condiciones, por más que lo hayan dejado en libertad, es un peligro. Farré, supongamos, que yo creo que no va a suceder, queda en libertad como pide el doctor y gana esta instancia. ¿Es una persona que está apta para vivir en la sociedad o es una persona peligrosa? A mi criterio son personalidades no modificables. Y vuelvo a reforzar lo anterior. Si esto hubiese sido un hecho aislado y abrupto, por ahí sí, te digo, sí se puede reinsertar, pero no es el caso. Es un hecho premeditado. Premeditado. Y cambia sustancialmente cuando alguien determina lo que va a hacer a una emoción violenta como plantea el doctor. Sí. ¿Usted por qué dice que es emoción violenta, doctor? Porque claramente, justamente porque no es premeditado el hecho. Sería estúpido y tonto pensar que Farré, una persona con los recursos que él tenía, y no solo recursos económicos, sino era una persona que era un licenciado en comercialización, un tipo que estaba justamente negociando todos los días de París a Francia, de Francia a Río, de Río a Buenos Aires, estaba constantemente negociando, hubiera planificado un crimen sin poder salir de esa situación, sin buscar la profugación del reproche penal después. Bueno, pero a veces, sería casi tonto a veces no es pensarlo. profugarse, a veces es la premeditación. cumplir con algo que piensa una persona, en este caso te mato. Claro, pero la premeditación incluye un plan, incluye un tiempo. La premeditación incluye toda la planificación del hecho ilícito. Bueno, pero y en este caso, evidentemente, si lo planificó, no lo planificó muy bien, un tarado. Hago una pregunta. Ellos venían en un vínculo roto. Estaban en un plan de separación. Había una restricción porque el hombre este había sido muy agresivo el 3 de agosto. Lo llevan insólitamente, vas a ver quién decidió esto, ¿no? Al country a retirar la ropa con la presencia de los dos, cuando había declarado la justicia que este hombre era un violento. Pero estaba vencida la perimetral en ese momento. La perimetral fue dada ¿Pero no fue en el un 3 de agosto contexto la de 7 agresión? días leve, se llamaba perimetral leve. Atento a unas grabaciones, a estas grabaciones que podemos escuchar, la justicia entendió que ese ataque era leve. Entonces la perimetral duró 7 días. No renovó, por lo que yo recuerdo, tal vez me equivoco, pero lo que yo recuerdo es que ella no renovó esa perimetral. No. Entonces, al haberse vencido, no lo renueva y eso. Entonces, eso favoreció para los abogados decir, bueno, vamos a la casa, juntemos, vamos a ver y separemos las cosas, porque mientras ella estaba juntando esto, pasa eso. Claro. Pero ¿qué pasa?
vuelvo a insistir, perdón, los dejaron solos en la casa. Sí. Ahora, yo le pregunto al doctor, si él quisiera recomponer una situación, una relación de pareja, como el caso Tablado, ¿sería como Tablado? ¿Seguiría siendo violento? Lo que pasa es que acá el problema de fondo que subyace es el poder. En el marco de la personalidad de él, o en este tipo de personalidades, siempre en juego está el poder. En su momento había una... No es en perder el amor, sino en perder el dinero. En ejercer el poder sobre el otro. ¿Quién manda? Claro. Sí. Claro. Es más, en uno de los audios que pasaron hace un ratito, creo que él le pone, no sé si la rodilla en la cara o en el pecho. Sí, lo vamos a repasar, que es la agresión del 3 de agosto, cuando la señora plantea un hecho muy violento y él habla solamente de cuestiones económicas. Pero yo lo que quiero ahí señalar, fíjense que la postura que hace es una postura de sumisión para con ella. Entonces el trasfondo de esto es el poder. Era una separación de bienes y por ahí había también un tema económico, pero acá lo que se impone es su personalidad narcisista y psicopática, seguramente desbordada, pero no por eso que no comprendió y no dirigió. ¿Podemos escuchar ese audio que es del 3 de agosto, tal vez uno de los últimos de la pareja, antes de encontrarse ese 21 de agosto del año 2015 fatídico, donde Claudia termina bajo la figura de un femicidio? Escuchen lo que pasaba y lo que plantea aquí el psiquiatra. ¿Lo podemos escuchar? ¿Sí? Vamos. ¿Qué pensás de mí? Que sos una montaña de ropa carenciada, que los 20 lucas te la tirás en ropa y en perfume cuando te podías pagar la educación de tus hijos, que lo tengo que pagar yo. No fue tan grave. Fernando, ¿cómo no fue grave? Me agarraste el pelo, me tiraste contra el sillón, me pusiste tu rodilla en la cabeza, me apretaste para sacar un celular de la mano, me lastimaste, me reventaste las cervicales, me dejaste la cara marcada. No fue grave, todo delante de los chicos. Sí, los chicos, que maduren, la vida no es una joda, la vida no es comprarme el Minecraft, comprarme esto, comprarme lo otro. Este es el diálogo que usted hacía referencia, doctor. Sí, y hay otro más, que no sé si lo tienen ustedes, pero yo me acuerdo porque lo tuve que escuchar. Claro. Cuando él hacía referencia a una propiedad, que le dijo, yo salgo de acá de dos maneras, o muerto o en Ezeiza. Eso es lo que planteaba. Claro. O muerto o en Ezeiza. Sí, como preso, ¿no es cierto? Exacto. ¿Él recuerda, doctor, estas agresiones o también era amnésico en esos momentos? Cuando atacaba a la mujer. Él sí refiere sobre estas discusiones que tenía, pero por supuesto no le da la entidad que están analizando ustedes y que analiza el doctor. Bueno, pero para usted es grave. Un hombre que le pone la rodilla a una mujer en la pero cabeza. Debería ser un asesino que premedita en forma tipo Hannibal el homicidio de su mujer. Hay una distancia. Tengamos en cuenta que él cuando va al inmueble del country, va con la madre al lado. O sea, nadie premedita un homicidio y se lleva a su madre al lado. Pobre señora no pudo hacer nada, porque ¿qué iba a hacer? La señora se agarra los cuchillos, se encierra y la mata a su expareja, la madre, ¿qué va a hacer? Mira, yo te voy a decir algo. Él tenía en los próximos días, turnos justamente con el cuerpo médico de psiquiatría de un hospital muy conocido para atenderse psiquiátricamente, porque él sentía que iba teniendo lapsos donde no recordaba ciertas cosas que le pasaban. Y justo el lapso le dio cuando mató a la mujer. No, a ver, él ya venía con esos antecedentes. Había tenido un problema en una estación de servicio donde carga combustible. El doctor dice que eso no es así. No, bueno, está bien. Pues yo ahora puedo decir que no me acuerdo que estuve con ustedes, pero si el doctor, y los peritos comprueban que yo razono... Que haga el trabajo que hace, pero yo lo estoy hablando, lo que trabajamos con los peritos de la defensa, y que claramente demuestra que Farré, en el momento que ingresa, lo que no se puede ver exactamente cuándo empezó, pero desde el momento que ingresa al inmueble, entre el inmueble y el vestidor, él en ese momento empieza a enajenarse el cerebro y queda solamente lo fáctico, la persona, donde puede cometer cualquier cosa hasta que vuelve en sí. Perdóneme porque vuelvo a insistir, nosotros ninguno es médico, ninguno es psiquiatra, acá el licenciado... Lo dijo el doctor de Rosa, no lo digo yo. Eso lo dijo el doctor. Te consulto, Rafael, porque si no podemos dejar mensajes que son confusos. ¿Una persona puede variar tanto su conducta? Primero que... Así, yo llego al country, soy uno... piso esa cocina y soy otro. Para hacerlo claro, habría que hacer una especie de clase de psiquiatría que no es el lugar. Claro. Pero
Eso necesita un marco, Sí. necesita una personalidad de base Ah. que no estaba. Yo entiendo la postura del doctor, pero técnicamente desde la psiquiatría forense no tiene sustento alguno. Ah. Y es más, esto fue un juicio por jurados, que ustedes piensen que todo esto hubo que volcárselo a gente que no tenía ni idea de lo que es la psiquiatría. ¿Cuántas personas son las que forman? 12. 12. Y así fallaron. Y los Y 12, las 12 fallaron de manera Bueno, unánime. pero perdón, acá alguien eligió el doctor Tenga, que era su defensor, ese juicio. No, a ver, pero tengamos en cuenta que quien decidió y quien tuvo que discernir concretamente sobre el futuro de Farré fueron 12 personas legas que no entendían Sí, absolutamente bueno, pero nada, ¿quién ni lo de eligió? derecho ni de psiquiatría. Pero perdón, ¿quién eligió esto? El abogado defensor de Farré. No Está lo bien. eligió la querella. No, pero yo lo que me refiero es el trabajo, Bueno, el sí. doble trabajo, que es hablar ante un tribunal popular que ante un tribunal ordinario. Claro. Porque hay que explicarle de foja cero Todo. para que entiendan Todo. que, por ejemplo, el tema que vos me planteabas no es posible, que todo esto era premeditado, que la persona era de determinada manera y que era un final lamentablemente esperable. Cantado. No, Mira, yo lo- te quería hacer solamente un Sí, detalle. ¿y sabe por qué lo planteo? Y ya lo dejo. Porque si no, todos podríamos justificar nuestras conductas delictivas diciendo que entramos en un periodo... Y además, Claro. lo que plantea acá el psiquiatra... Amnésico. Claro, No, lo pero no escuchamos lo digo muchas yo como veces, que abogado, no recuerdan, que no saben, que no vi, que no sé qué me pasó, que entran en Bueno, cuestiones pero el doctor dice místicas. que es una estrategia que no funciona, Que evidentemente. medio gastada, pero bueno. Sí, pero no lo digo yo como abogado, lo dicen, lo dijo el perito de parte, lo dijo una psicóloga y lo dicen profesionales en el exterior que Farré está contratando justamente para entender bien este contexto. Y hoy sigue con estos problemas tan serios de olvidos Sí, y todo él, eso. él en la ahora cárcel. actualmente está medicado, está con atención psicológica, está tratando de no tener más estos arranques, esta forma de comportarse, porque él tiene olvidos constantes, él tiene enajenaciones constantes. Él va y está cocinando y al rato no vuelve a cocinar porque Y, no sabe. Perdón, disculpe, porque tal vez puede ser de mucha utilidad el psiquiatra. Si es un hombre que está bajo esta situación, ¿tendría que estar en una cárcel o en un instituto psiquiátrico? Es que no termino de entender cuál es la situación. Porque dice que se olvida de cosas, que está en un lado y después está en otro, ¿no? Como que... discúlpeme. porque No, a ver, no creo que el la sistema realidad es penitenciario no advierta esto. Y el sistema penitenciario tiene especialistas en el tema que ¿En el tema? si esa es la situación. Por algo lo entiendo que medican. tomarían los Bueno, pero ¿cuántos presos hay medidas medicados, necesarias. doctor? ¿Muchos también? muchísimos. La mayoría deben estar porque Bueno, ninguno se banca el bueno, acá encierro. justamente Farré lo que necesita Sí. no es una condena. Farré lo que necesita es un tratamiento. Ajá. Esa es la diferencia. Entonces acá utilizamos el poder punitivo del Estado pensando que va a cambiar alguna clase de conducta criminal y no es así. Acá Farré claramente necesita una atención. ¿Por qué Más cree- allá de lo que pasó, ¿eh? Sí. ¿Por qué cree que si esto que usted plantea... ¿Usted habló alguna vez con la familia de él? Sí, hablamos. Ah, ¿y le contó esto? ¿Qué cosa? Usted, que tiene estos episodios y que mató a la señora Claudia en un estado de... Y la madre estuvo presente, en el momento. Ajá. La madre es una víctima ¿Y más qué de todo dicen esto. ¿Qué dicen los padres? Puede ser gente grande. No, los padres están demolidos, Y sí. están totalmente destruidos, tratan de hacer lo posible, son personas muy mayores. ¿Tienen vínculo con sus nietos? No, lamentablemente no quisieron, intentaron, pero todavía por parte de ellos o por parte de quien los tiene al cuidado, no permitieron el contacto. ¿La cuñada o los hijos alguna vez se acercaron a usted para preguntarle algo? No, o en plantearle absoluto, algo? porque también No. son víctimas. Acá no se habla de Son que- víctimas. Son víctimas, por supuesto. Obvio. También son víctimas, como entiendo yo que es mi cliente también, que es una persona que actuó en un estado de enfermedad. Entonces, a mí realmente me cuesta creer, y reitero, que una pena pueda cambiar a una persona. Y acá el fin de la cárcel no es una venganza, no es hacerlo sufrir, sino justamente restablecer el contacto del detenido, del preso, del reo con la sociedad. Y de esta forma, no es, a mi entender, no es la Doctor concreta. Sacker, ¿está haciendo cursos Farré Sí. en la cárcel? Sí. ¿Cursos de qué? Sí. Porque después hacen 200 cursos Sí. y Sí, salen hizo- con anticipación. hizo- Ese es un pero- femicidio y pero otra acá no. cosa. Pero Sí, bueno. está estudiando, es un curso ¿Qué de estudia? comercialización, de coaching, diferentes cursos. Es un preso ejemplar, ¿eh? Tengamos en cuenta esto. Es un preso ejemplar que es una persona ejemplar. Ah, que es a un los asesino, 54 años, ejemplar, puede claro. ser.
Pero ¿Cómo? un preso ejemplar, ¿qué significa? Hay que portarse mal en la cárcel. Claro, También, no, no. Hay que ser A un ver, poco inteligente es un preso, y suicida, te diría. Es un preso que no causa problema ni al servicio penitenciario, Bueno, mejor, no porque la va a causa pasar problema mejor, ni, porque si no- ni con los detenidos, no discute, no pelea, está estudiando, si puede trabajar, trabaja. O sea, es una persona común y corriente, como todos nosotros, que ahora está transitando como nosotros un no, encierro. perdone, no, pero ninguno de nosotros mató a una mujer de ese modo. Doctor, ¿qué quería decir, perdón? No, que fíjense un poco lo que son las contradicciones, Sí. no es en ataque al doctor, pero por ahí como hay que analizar un poco más acabadamente la situación. Sí. Si los problemas de memoria son tan notorios, si no se acuerda que va a cocinar y vuelve, Sí. ¿cómo estudia un terciario o un universitario? Ah, Y lo es, prueba. es bueno esto, doctor, porque tal vez ahí no tiene esos periodos de falta de memoria o eso. Él tiene estudios universitarios, ¿eh? No, no está bien, pero, No, si pero, actualmente está estudiando... No estudia ni primario, ni secundario, ni No, universitario. doctor, pero Está estudiando perdón, si está cursos. haciendo cursos, usted nos Cursos. dijo que es un preso ejemplar. ¿Cómo puede estudiar algo si tiene estos problemas Bueno, tan serios porque- de memoria que no sabe ni Porque dónde eso está? es justamente la naturaleza de la enfermedad que él tiene y que sufrió en el momento del hecho. Justamente esa es la naturaleza. Que vemos una persona normal, común y corriente, y Sí. de repente tiene algún problema donde se ciega y reacciona de esta manera. Y tengamos en cuenta algo. Sí. El doctor dijo que no consumía sertralina o que consumía en pocas dosis. No. El día del hecho y 2 días previos antes del hecho está corroborado que él ingresó más de 4 o 5 dosis que eran las correspondientes a la Bueno, enfermedad pero, o al perdón, problema que en estaba definitiva, pasando. que era un antidepresivo lo que tomaba. Entonces no iba a estar peor, doctor. No, la sertralina lo que produce, él lo puede explicar mejor que yo, pero por supuesto, un grado de excitación ¿Es así? mezclada con barbitúrico, con un montón de un cóctel que él ingería cada vez que veía que su vida se iba destruyendo, el poder ver a sus hijos a futuro se iba destruyendo y su vida laboral se destruyó. Entonces, ante ese estado, es muy factible que una persona reaccione de esta manera porque es una persona enferma, no comprende la criminalidad del acto. El tema de la medicación, lo que hablamos hace un rato, Sí. en el juicio oral, Y se habrá discutido mucho esto. poco y nada. No se le dio mucha trascendencia y las preguntas que se hicieron, las preguntas que se hicieron se extinguieron rápidamente porque, vuelvo a decir, es una medicación de uso habitual que si no estaría retirada del mercado prácticamente. Claro, sería muy peligrosa para cualquiera que la tome, Entonces, ¿no? yo entiendo la estrategia por ahí de que tomó más, tomó menos o qué sé yo, Ajá. pero la realidad es que a los fines prácticos y teóricos y con respaldo bibliográfico, en este caso en particular, no se aplica. ¿El doctor Tenca fue el que lo defendió? Sí, sí. Antes que usted. Muy su- buena defensa. Su antecesor. Sí. ¿Qué argumentó Tenca en su momento? Lo vamos Justamente a lo mismo. invitar estos días. La pero- línea- ¿La misma línea suya? Sí, sí, por supuesto. Ajá. Es la misma línea que venimos manteniendo porque es la verdad, no es una estrategia, ¿eh? Esto es la realidad. Entonces, ante la realidad, uno subyace y uno tiene que expresarla hasta el último día que se pueda gritar, se va a gritar la inocencia de Farré, porque realmente Farré no tuvo la comprensión de ese acto y hecho ilícito. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Hace una semana atrás. ¿Y este fallo de cuándo es? ¿De hace días? ¿Usted habló Claro, con no, pero no es un fallo. Justamente, el fallo, la noticia, es que la Cámara de Casación lo deja firme porque no fue apelado a la Corte de la Provincia de Buenos Bueno, Aires. pero la noticia que no puede salir hasta el 2050, él la sabe. Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo la tomó? No, a ver, la toma como una noticia más, un cachetazo más jurídico para él que viene sufriendo desde el 2015. No, ya está acostumbrado. Ya lamentablemente está acostumbrado. Tomó una decisión sana, por lo menos. Sí. Es salir del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires y prácticamente de los mismos fiscales y órganos que intervinieron en la condena de Carrascosa, que lo condenaron a perpetua, salir de esa justicia y ir a la Corte Suprema de Permítame un Justicia. segundito. Doctor, este tipo de personalidades, porque una cosa son los argumentos de los abogados y una cosa es ese cerebro del señor Farré. ¿Creen que viven bajo una injusticia, que todo el mundo los quiere perjudicar, que son víctimas? Ellos, o en el fondo saben, y hay una teatralización de todo esto, en el fondo saben y son conscientes de lo que hicieron. Yo me inclino por la segunda opción. ¿Sí? Sí. O Sí, sea por que hay eso. una puesta en escena para defenderme y que me defiendan, pero soy consciente que yo hice eso. Sí, igual
son personas inteligentes, muy inteligentes. ¿Qué significa inteligentes? Inteligentes, en el sentido literal. ¿Razonan? Razonan, no me acuerdo cuántos idiomas hablaba, pero eran varios. 5, dijeron acá, ¿no? 5 idiomas. No me acuerdo. Y todo esto es parte de una estrategia, como tantas otras que hubo, para tratar de o cambiar de penal o esto o lo Además se otro. rodeaba con gente del mundo del espectáculo, Bueno, pero- no solamente de acá, sino del exterior, Pero ese es con otro- empresas. Y además su Sí, claro, derecho, sí. chicos, Ahora vamos a ver además de algunas su imágenes. estrategia, Sí, sí, es Ese el otro derecho punto. que tiene. O sea, este caso yo creo que impactó tanto porque era una persona de la alta sociedad, pero Bueno, de doctor, todos los días. Claro, mucho dinero, ¿no? Estas personalidades, ¿usted cree que se pueden reformar? Y si no es así, ¿cuál es el lugar entonces para Farré? No, a ver, varias cosas. Este tipo de personalidades, ojalá se hubiesen estudiado, como en este caso, todos los casos de femicidio. Ojalá. Porque si hubiese existido un caso como el doctor plantea, seguramente hubiese salido en algún tipo de estudio. Claro. Se estudió cerebros. Complejísimo. Yo creo que este tipo de personalidades en particular no son recuperables. Porque dentro de las psicopatías, bueno, no me quiero extender, pero hay diferentes tipos. Pero cuando son tan graves... Pero él no podría volver a la sociedad. Si no es recuperable, digo. Y sería peligroso. Yo creo que tiene que cumplir la pena que le aplicaron. Que le corresponde. Vuelvo al doctor. Yo no sé cómo es el régimen. ¿Él entabló algún tipo de vínculo con alguna mujer o algo estando en el penal? Sí, tuvo un vínculo. ¿Tuvo con alguna una novia? mujer en su momento en Bahía Blanca y ahora calculo que se debe estar hablando. Desconozco en sí esos detalles personales porque estamos muy abocados a las pericias que se están haciendo en Francia. Y que Mientras la vamos vemos esta foto con David Bowie, porque aquí Ahí están las contabas fotos vos. famosas. Exacto. El doctor confirma. Mira, con Paris acá Hilton. con. Paris Hilton. Ah, mira. Y hubo muchos famosos que también están en contacto con él. Y acá con Halle Berry. ¿Lo llaman los famosos a él? Halle Mire. Berry también. Pero Entre otras, ¿no? Mire, pero el señor entabló una relación estando en la cárcel. O sea que hay un. Bueno, también alguna mujer sale con tablado, alguna mujer salió con barrera. Claro, pero a ver, no es eso un también monstruo. se puede dar. No es un monstruo, es No, una persona. mató a una mujer de una forma muy violenta. Está bien, estamos Es de un acuerdo. monstruo. Pero no es un monstruo, no es una persona antisocial, no es una persona agresiva, no es una persona violenta. Sí, es agresivo, Es una persona. doctor. No, mató a una mujer, pero no, en su momento le clavó 66 habrá tenido puñaladas. ese acto agresivo. Pero de Dios, ahí a si que eso su no es vida agresivo, cotidiana. entonces estamos mal. Pero en su vida cotidiana es una persona que no es Y agresiva. en su vida cotidiana le pegaba y le amenazaba a la mujer. Te invito a que lo entrevistes y te vas a dar cuenta. Pero ahora debe ser un cordero, pero por Es una supuesto. persona. Bueno, es una Tiene persona. 40 años más dentro de la cárcel, lo menos que va a hacer es un No, cordero. y además si hay una estrategia, como acá plantea el doctor, de ser un ángel en la tierra para ver si da la libertad y estar con esos golpes de amnesia, pero entabló una relación. Yo eso lo quería plantear porque yo le encuentro algunas similitudes con el caso Tablado. Claro que sí. Entonces, en el caso Tablado, que injustamente le dieron una libertad, terminó mal. Yo fui defensor en el caso Tablado. ¿Ah, usted también? Sí, ¿Estuvo ahí? por mire. casi un año. Le tocan 7 casos meses. uno peor que el otro, ¿no? Pero yo encuentro una diferencia, ¿Por que qué? no la puedo por ahí expresar como lo puede expresar claramente el doctor, pero una diferencia de la conformación de la psiquis. Muy diferente la psiquis de Tablado a la psiquis de mi defendido. Pero, a ver, jurídicamente, después le pregunto al doctor, ¿cuándo lo agarró Tablado? ¿En la parte final usted? No, al principio. ¿Cuando lo condenaron? Antes. Antes. Antes de la condena. Bueno, ¿y por qué me dice que Tablado es distinto a Farré? Porque no puedo hablar por secreto profesional, no puedo hablar de otros casos, pero porque me encuentro con que Farré es una persona, a ver cómo se lo podría decir, como más sanguínea, más real, menos pensante. Es una persona que tiene esos arranques que vos decís, ¿qué tipo cristalino? Eso es lo que tiene Farré. A veces me siento a hablar con él y tenemos charlas y charlamos mucho y vos sabés que siento que estoy hablando con un amigo. Sí, ya veo, que para usted de es años. para el Nobel de la Paz, ¿no? Pero bueno, es su es amigo que y usted lo defiende. así lo ¿Él siento. le paga a usted o a la familia? ¿Quién le paga a usted? Perdón que le pregunte. Porque La familia. Ah, la familia, porque usted dice que le entregó todos los bienes a los hijos, todos ¿no? los bienes a los y hijos. bueno, lo mínimo, después matarle la madre, ¿no? Y están en una lucha los padres y la madre, que imagínense que contratar profesionales en el exterior. Ahora tenemos que ir en septiembre de vuelta. Claro. Todo eso conlleva unos gastos. A ver, no sé si te puedo preguntar esto, pero vos me contestás sí o no.
¿Son parecidos, son diferentes, Farré y Tablado? Porque para mí son personas que representarían un peligro. Los dos entablan nuevas relaciones. Este hombre ha tenido, no sé si es una pareja, no sé cómo es esto cuando uno está en la cárcel, si son parejas o amores o visitas higiénicas, no sé cómo se califica eso, pero ¿son parecidos o no? Yo en el caso de Tablado no puedo hablar en profundidad porque no conozco exhaustivamente como este caso en el que participé. Claro. Pero por las pericias que trascendieron públicamente, si uno se basa estrictamente en los diagnósticos y en lo que está ahí descripto, tienen puntos de conexión. Y yo creo que en ciertos aspectos sí son parecidos y en ciertos aspectos sí son peligrosos. Pero hay que ver la estructura del psíquica, tipo de psicopatía que tenga cada uno. Claro. Yo de Tablado no puedo hablar con la profundidad que puedo hablar de este caso porque no participé. ¿Con Tablado también intentaron esa historia de la falta de memoria o no? No. Tablado no fue ese el objetivo. Tablado sufrió otra clase de patología. Ahora no recuerdo bien, fue hace años, esto fue hace 10, 15 años atrás, más. 20 ¿Pero años mató atrás. consciente para usted o también mató inconsciente? No puedo saber, no puedo decirlo ni puedo opinar porque tengo que tener un secreto profesional. Perfecto, bueno, pero sí no puedo sé. hablar de mi defendido actual y entiendo yo que claramente es una persona que actuó en una conducta reprochable. Sí, yo siempre le digo que lo que hiciste, ¿no? Y me dice la verdad y me dice que como reconociendo, dice la verdad. Ojalá hubiera tenido la voluntad de no tener que hacerlo, tendría mi vida como él la tenía, ¿no? Lleno de viajes, de lugares, con su familia, con sus ¿Habla hijos. de su exmujer? Habla y con mucho cariño y con mucho amor. Y es lo que a mí también me extrañó, ¿Y de porque los parece hijos? que él la odia. No, él se siente culpable de llevar a esta situación a su mujer. Ojo, él se siente culpable. Lo que pasa es que, como me dice, si a mí me dan una medicación donde ya me va produciendo alguna clase de cambio de afectación a la psiquis. Después empiezan los detonantes, pequeños detonantes. Esto dice el doctor que no es así. Yo puedo inventar también que tomé un medicamento que me hace mal, pero no está probado científicamente. Pero el doctor, porque hace su trabajo como perito de parte para la querella, pero es por supuesto, psiquiatra, está bien lo que dice. No claro, es pero el tintorero de la esquina. Él está obligado, por supuesto, a decir lo que él evaluó pero en la pericia psiquiátrica. Pero es un profesional. No estamos hablando que solamente pero tocó... yo tengo los profesionales, pero el doctor de Rosa dice totalmente lo contrario. A ver sobre esto. Yo soy docente de psicofarmacología universitaria. Sí. Entonces, por ejemplo, un paciente que está tomando un antipsicótico. ¿Qué sería? ¿Un antidepresivo? No. ¿Qué un es eso? antipsicótico. Para una persona que atraviesa un cuadro de psicosis como una esquizofrenia. Una esquizofrenia, perfecto. Por ejemplo. Perfecto. Yo se lo doy a determinada dosis porque busco determinado efecto. Sí. Que se le vayan las alucinaciones y los delirios, supongamos. Sí. Pero ese mismo antipsicótico se lo doy a una dosis mucho menor a una persona que no puede conciliar el sueño. Ajá. Entonces, yo digo, perdón que te tome ejemplo. Sí. Paulo Vilouta está con antipsicóticos. Sí. Entonces todo el mundo va a decir, este está loco, enloqueció, Claro. tiene un problema psicótico. Claro. Y no, lo que tenés es insomnio. No puedo dormir. Entonces, Claro. es una segunda línea de tratamiento. Ajá. Pero hay que entender que los psicofármacos tienen mucha versatilidad. Claro. No hay un fármaco exclusivo para un diagnóstico. Ajá. Yo puedo usar la sertralina para un cuadro depresivo, para un trastorno de ansiedad, para un Sí. trastorno de estrés postraumático, para un montón de cosas. Ajá. Entonces, yo creo que un poco lo que querían direccionar era eso, como que él estaba mal y entonces tomaba. Es una estrategia, me parece bien, era un trabajo muy difícil el que tenían que hacer, pero no es homologable la medicación que tomaba con el desenlace que hubo bajo ningún punto de vista, Claro. ni teórico ni práctico. Exacto. Cuando le comunicaron lo de 2050 y salía a transitar... Él lo decidió, le dije yo. Tenemos dos posibilidades. A ver. O apelás a la Corte de la Provincia de Buenos Aires, o lo dejás que quede firme y vamos con un recurso de revisión a la Corte Suprema. ¿Y él qué quiso? Como se puede hacer perfectamente. Y él decidió eso, me dijo claramente que él sentía que no tenía chances en la provincia de Buenos Aires porque él sentía que era una mafia judicial, donde se iban a tapar entre ellos y donde el error de instrucciones al jurado que detectó la Cámara de Casación, se detectó, no iba a poder ser tomado por la Corte Suprema, por la Suprema Corte, y no iba era perder el tiempo en provincia de Buenos Aires. Entonces él dijo, doctor, quiero apelar, quiero que quede firme y que vayamos a la Corte Suprema. Bueno, este es el documento que van a presentar. A ver si lo entendemos. Es un recurso extraordinario federal
reserva de derecho propio. Sería bueno, si está ese recurso, que busquen que hay una foto muy explicativa, ilustrativa. ¿Esto qué es lo que presentan ustedes? Parte de esto, no, esto se presentó y después se desistió, porque dijimos no tenemos ninguna chance, pero ahí están marcadas todas las nulidades y errores y cosas extrañas que han pasado en la causa después de un análisis de 9 meses. Por ejemplo, ¿qué cosas extrañas pasaron? Extrañas, por ejemplo, que hemos detectado que los 7 testigos policías hayan declarado las mismas 240 palabras en una declaración testimonial. Otra irregularidad, si ustedes, está en la foto. Perdón, hay una foto. ¿Los que estuvieron en el country? Los que estuvieron en el country. ¿Y que todos dijeron 240 palabras de memoria? Exactas. Qué gente inteligente. Para acordarse de 240 palabras de memoria. Cual, es como yo le digo, dígame cuál es su CBU, no se lo acuerda nadie. Exactamente. Eso es lo que nos hace no ruido, un montón de ruido. No, pero a mí me hace ruido porque digo, que la inteligencia suprema que tiene nuestra policía, ¿no? Porque para decir 240 palabras iguales, los dos... Fue planteado, 7 personas. Fue planteado en la Cámara de Casación y no lo vieron así, lo tomaron como válidos. Ajá. Después, hay una foto que está en ese recurso. ¿La tenemos nosotros acá? Sí, está en el recurso, donde ustedes pueden ver la escena del crimen con la famosa foto de Farré tirado en el piso. Si miran atrás, está la nueva foto que brindan a la prensa con faltante de libros y de cosas, que es algo muy perspicaz, ¿no? Ahora vamos a tratar de ubicarla. ¿Y qué marcaría la foto? ¿Que falta qué? ¿Los libros? Que evidentemente la escena del hecho fue alterada, fue totalmente alterada. Tengamos no sé si para robarle, no la llego a ver yo desde acá. Esta foto, y por ahí algo le robaron porque veo que roban, pero bueno, de ahí a que no haya matado. Fue alterada toda la escena del hecho y a mí ya eso no me da la certeza necesaria que necesito para una condena. Pero la verdad que, ¿qué es lo que falta? No entiendo qué es lo que falta. ¿Qué falta? ¿Un libro? ¿Qué? Libros. Mirá cómo está preparada. Evidentemente manufacturaron la escena del crimen. ¿Pero qué hicieron ahí? Porque no se sabe. ¿Hicieron la cama? ¿Qué hicieron? Porque la verdad que no... ¿Qué creemos nosotros que pasó? Sí. No, y no lo podemos saber. Simplemente que se basan... A ver, perdón, eso que marcamos ahí, que es un libro, doctor, ese es el mismo libro que se ve que hay un libro sí. Y después en la otra foto están cambiados los libros. A ver. No sé si lo llegan a notar. Bueno, no sé, vemos un libro. No sé si se está cambiado el orden, pero por ahí alguien ante semejante situación. No, pero ¿sabés lo que pasa? Una persona asesinada por 66 puñaladas movió algo. Pero estamos hablando entonces que el grado de responsabilidad de los policías que intervinieron es nulo. Es nulo. Pero y eso si él admite que la mató, ¿cuál es la duda que un libro cambiado de lugar, aunque se lo hayan leído él lo admite. mientras estaba preso? Yo te voy a explicar por qué lo admite. ¿Cómo? ¿Admite o se ahí está, claro, ahí está, doctor. Exactamente. Mire. Una cosa es admitirlo. Doctor, mire las fotos, a ver qué diferencia ve usted ahí. Yo no la puedo llegar a ver desde acá, pero sí, hay una diferencia entre la foto 1 y la foto 2. Si pueden ver el fondo... atrás de él lo tiene. Atrás, en la repisa. Gire usted. Abajo, ahí, mire, le pusimos en primerísimo plano. Mira, ahí, fíjate la tapa del libro. El tipo de la tapa del libro. La tapa del libro es un círculo y en la otra foto... un cuadrado. Es otro libro, un cuadrado. Sí. Bueno, pero por ahí alguien... pero lo que pasa es que ahí hay... En la izquierda hay un libro y en el otro hay 2 libros. Claro. Bueno, ¿te parece poco? En cuestiones de segundos. Pero no sé qué cambia de ahí. O sea, ¿qué cambiaría? No sé. Claramente la escena, las fotografías de la escena del hecho, evidentemente fueron manufacturadas por alguien. ¿Y cuál sería el objetivo de cambiar dos libros de lugar? La mesa de luz. No sé. Claramente, eso es lo que a nosotros nos empieza a fomentar pequeñas dudas, ¿no? Pequeñas dudas que me están poniendo crisis. Pero a ver, hagamos esto, porque no somos abogados tampoco. Yo soy el juez, me quiere convencer que este señor tuvo una nube y que mató a una pobre mujer de un modo tan cruel. Usted me quiere convencer el argumento del libro. ¿De qué forma me...? No, ese es otro argumento. Me lo relata. ¿Y cuál sería el argumento? ¿Que la policía que entró al lugar movió o un familiar o alguien se robó un libro? Claro, no. Nuestro planteo se basa en 3 hipótesis. Sí. La primera hipótesis, que evidentemente quien condena a Farré no tuvo, o los jurados en este caso, no tuvieron la información fiel y real de lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque uno de los detalles, por ejemplo, es la manufacturación del lugar del hecho, el cambio de la escena del crimen, o sea, un traslado de información falsa, un traslado de información equivocada.
en principio. Después tenemos, obviamente, el comportamiento de Farré con los nuevos descubrimientos que hay al ingerir sertralina y lo que causa en cierta clase de crímenes. Y después 7 policías que repiten 240 palabras idénticas. Idénticas en un expediente. Es muy inusual. Si vos me citás a mí mañana a declarar, yo te voy a el mismo hecho te lo voy a contar de una manera, el otro de otra manera, no con las mismas 240 palabras. Y a todo esto, sumado a que, como dijo la Cámara de Casación Penal, las instrucciones al jurado fueron mal dadas, pero que supuestamente no interfieren en el laudo final, nosotros creemos que esto lo tiene que ver la Corte Suprema, evaluarlo y decir principalmente si procesalmente está bien dadas o no las órdenes y si pueden interferir o no en un laudo judicial, y además que evalúe todo esto, porque a mí me da un indicio claro que la certeza que supuestamente había en la sentencia se va poniendo en crisis, todo a favor de Farré, todo está yendo para el lado de Farré. Sí, yo no veo muchas cosas a favor, pero si usted lo ve, bueno... No, bueno, pero lo que pasa es que vos te guías por emociones, sos muy emotivo, no hay que guiarse por emociones. Esto es la cruel y dura ley, entonces lo que tenemos que atender es a la ley, no a las emociones. La gente se mueve por emociones y yo lo entiendo y está bien. Usted de haber sido Tenca, a quien lo vamos a invitar próximamente, ¿hubiese elegido también un juicio por jurado? Porque uno ¿por qué elige un juicio por jurado? Porque cree que puede encontrar a alguien que defienda a este tipo. No, porque yo no creo que, salvo un machista enfermo que pueda justificar la forma en que mataron a esta mujer. ¿Quién se va a poner a favor de esta persona? No, es que puede entender claramente el jurado con la demostración de los hechos que evidentemente, conociendo la vida de Farré y sabiendo quién era Farré y el lugar donde se comete el crimen, evidentemente este hombre no lo planificó, no lo planeó, no hizo un plan, no anotó a la noche cómo iba a ser, porque encima subió la madre, que evidentemente tuvo una emoción violenta o algún grado de inimputabilidad. Algo de esas dos cuestiones evidentemente son las que están. Rafael, ¿usted conoció a la familia? No. Y a la familia de Claudia tampoco. No tuvo Personalmente tampoco. entrevistas con ninguno de ellos. No. Pero el doctor, por si recién llegan, tuvo varias entrevistas con el señor Farré, más de 6 horas aproximadamente, ¿no? Él era una persona que permitía que ustedes ingresen a su psiqui, que ustedes trabajen, o era una persona hermética. ¿Qué recordás de él? No, es igual que la mayoría de las personas que tienen este tipo de personalidad. Es como que intentan llevar agua para su molino. La manipulación, la inteligencia, por ahí, la amnesia utilitaria, que también es algo que está muy gastado en este tipo de casos, era moneda Él no me acuerdo nada. No me acuerdo lo que no me conviene acordarme. Ajá. ¿Y hablaba de su mujer, como dice el doctor, cariñosamente y eso, o...? No, por eso digo lo de la amnesia utilitaria, eran como baches, ¿no? Que a lo largo de las diferentes entrevistas se fueron desvaneciendo. Es propio del perfil de personalidad también, quizá, ¿no? Claro. Qué duro el tema de los hijos, ¿no? Porque... Sí, duro para ambas partes, ¿no? Para el padre y para los chicos también. Pobrecitos perdieron a la madre, doctor, y perdieron al padre, porque el padre va a estar preso hasta por los siglos de los siglos. Sí. Pero al margen de todo eso, yo creo que los hijos deben tener, más allá de una cuestión de sentimientos, una cuestión de entender qué pasó y cómo pasó. Claro, por supuesto. ¿Ustedes creen que están bajo un relato familiar? No. A ver, es factible también tu hipótesis, no la descarto. Pero evidentemente eso es cuestión de la psicología y de ver cómo ellos van a tratar de afrontar y revincularse nuevamente con el padre, si lo quieren hacer, ¿no? Si lo quieren hacer. ¿Él qué le dice cuando se encuentra sobre sus hijos? Los extraña muchísimo, llora constantemente. Los momentos que él llora justamente cuando hablamos de sus hijos y de la vida que él tenía, ¿no? Porque convengamos algo, él hasta el 2014 tenía toda su vida armada, su familia, y tenía todo prácticamente, sí premeditado, pero no el homicidio, premeditada su vida futuro y ver... de terminar de viejitos con su mujer. Y bueno, y la vida, lamentablemente, y las malas decisiones y las malas medicaciones, por ahí causaron que él entre en ese estado. El vínculo con la señora, que se fue rompiendo y llegaron al divorcio, ¿usted que dice que por la medicación también? ¿Cómo?
el vínculo que se rompió con Claudia, que es la No. El vínculo se empieza a romper. No quiero echar culpa, yo tengo mi análisis personal y mi opinión, que sé por qué se empieza a romper el vínculo. Porque digo, por ahora le echan la culpa a la pobre señora, ¿no? No. El vínculo se empieza a romper por una vida que uno de los dos integrantes empieza a comenzar nuevamente. Entonces... Que seguro para ustedes es la señora Claudia, que no puede defenderse. Claro, casi por este eso no hombre, quiero hablar... para ustedes es un ángel de la tierra, ¿no? Hizo todo perfecto. No, yo pienso, lo perjudicó la sacando mujer, este hecho, lo perjudicó el medicamento, los hijos, todo el mundo. Es que no es una persona con un perfil criminal. Brutal. Es que no es una persona con un perfil criminal. No es una persona que haya tenido altos conflictos con la ley previo a este hecho. Es una persona que siempre acató la ley. Prueba de tal está que jamás tuvo un proceso penal ni un antecedente. Entonces, no es una persona que es un criminal. Es una persona que evidentemente, en el momento que se enajena, hace un hecho criminal. Pero una cosa es realizar un hecho criminal y otra cosa es ser un criminal. En este caso, Farré, te puedo asegurar que no lo es, y tengo trato constante con él y el equipo de psiquiatras y de psicólogos extranjeros que, donde le fuimos a llevar toda la causa, confirmaron la teoría de él y me confirmaron a mí la teoría que me dio de Rosa. O sea, no es que tenemos una quimera de decir Farré es inocente. No, tiene toda una trazabilidad de verosimilitud. Doctor Saca, le agradecemos. La seguimos Por favor, en gracias cualquiera a de estos días. Lo último que quieras, Rafael, para cerrar. No, ahora que me estaba acordando, para no dejar gente que trabajó afuera, fuimos 5 psiquiatras con el de la defensa y 4 psicólogos. 9. 9. Y salvo la defensa, el resto unánime. Sí. La misma forma de ver el hecho. Y es más, la pericia psicológica, que si bien converge en algunos puntos con la psiquiátrica, habla más de la personalidad de él. Es una personalidad congruente con este desenlace. No es que nos encontramos con una persona que tenía otras características y esto sorprende. Era esperable. Es muy firme, muy firme. Exacto. Bueno, muchas gracias por venir. Un gusto siempre que vengas. Gracias, doctor. Por favor, hasta gracias pronto. a ustedes. Breve pausa, hay más casos y la hoja de ruta de economía del día de hoy. En un segundito, nada más está el señor Pablo Vinocur, que nos acompaña el día de hoy, y con él y el resto de mis compañeros hasta las 7. Gracias. Urgente, trabajamos en vivo desde el Aeroparque con demoras y cancelaciones. Está Roberto Maidana. Roberto, bienvenido. Pablo, efectivamente ahora la situación en el lugar principal de donde salen los vuelos de Aerolíneas Argentinas sigue siendo complicada, pero un poco menos que antes porque este salón estaba desbordado. Ocurre que los pilotos que han dado por vencido ya el plazo de la conciliación obligatoria quieren un reajuste salarial y esto no se produce porque la empresa dice que la paritaria vigente es hasta septiembre y que ya habían conformado unas reuniones para la semana próxima y que intempestivamente viene esta situación de los pilotos que hacen asambleas, no son paros, hacen asambleas, pero que produce lo que estás viendo. El salón de embarque está repleto, antes había mucha más. ¿Qué es lo que pasa? Cada tanto algún vuelo sale y entonces en los mostradores se sigue despachando el equipaje. Hay otros que están totalmente cancelados, pero hay por lo menos de 2.000 personas a 2.500 que están esperando aquí porque ya hay 13 vuelos que se cancelaron, pero hay más de 20 y pico de vuelos que están todavía esperando si pueden salir en el día de hoy. Bueno, atención a esta situación, porque es un número muy fuerte de pasajeros. Ya hemos terminado las vacaciones, pero viendo las imágenes que nos trae Roberto, gran cantidad de personas allí con fuertes demoras entonces y cancelaciones con esta situación de paro, esta situación gremial. Sí, exactamente. Esto afecta a Aerolíneas Argentinas. Si uno mira los tableros que tienen, se ve cancelado, 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 claro, cancelado, cancelado, cancelado. Sí. Y los demás están demorados y solo están embarcando las otras empresas, miren, las rojo. que no son Aerolíneas Argentinas. Exacto. Así que todo lo que vos ves en rojo está cancelado, demorado, que son aviones de Aerolíneas Argentinas. El último para el día de hoy está previsto a las 23:55. Quienes están en la pizarra de la derecha, como ves, hay un vuelo a Iguazú, que incluso vino gente a preguntarnos hace poco porque debió
estar saliendo en estos momentos. Muy poquito, 18.50 claro. y está, dice ahí, demorado. Exacto. Bueno, convengamos también que un vuelo demorado es otro vuelo súper atrasado, porque es una cadena. Va lamentablemente sumando gente y pasajeros, y ahí sentados y esperando a la buena de Dios, en un momento donde también viajar es muy costoso y donde también hay que respetar el tiempo de la gente. ¿Les dan algún tipo de información o simplemente los tableros que marcan cancelaciones, Roberto? Mira, lo que vos estás mirando acá, esta gente que está aquí, muchos están en el último lugar de la oficina de atención al cliente. Algunos se han quejado de que no les dieron ningún tipo de explicación, a otros que les dieron una suerte de reprogramación y de compensación, sobre todo en el caso de los que tienen algún tipo de combinación o de conexión de vuelos, pero aquellos que tienen un viaje, por ejemplo, como te decía, para ahora a la noche, a esos tienen que esperar todavía porque no se sabe. Como vos ves a la derecha, que va a mostrar el camarógrafo ahora, que están trabajando, o sea, se están recibiendo equipaje. Lo que pasa es que nadie tiene a ciencia cierta que su vuelo vaya a salir, porque se puede producir otra asamblea que haga, asamblea de pilotos, a eso me refiero, que se agregue 1 hora o 2 horas más de demora. Y en atención a lo que vos decías, muchos de estos vuelos no es que van y quedan en un aeropuerto de destino. Tienen que volver, o sea que en la medida que no salen de aquí, no pueden volver. Exacto. Y hay pasajeros que están esperando en los lugares como para poder venir hacia la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sí. Sí, te quiero aportar que Aerolíneas Argentinas mandó a pedir a su gente, a los que tienen algún pasaje, que por favor revisen los casillas de correo electrónico para ver las reprogramaciones. Exacto. Y además plantea, en un duro comunicado, lamenta la irracional medida de fuerza implementada por la Asociación de Pilotos de APLA con estas asambleas. Y plantea que las condiciones vigentes por la última paritaria están vigentes hasta septiembre y que hay tiempo todavía de negociar una nueva paritaria. Esta es la información oficial. La seguimos. La seguimos. Muchas gracias, Roberto. Cuando quieras. Muchísimas gracias. El señor Carlos de Ángelis con nosotros también. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Bueno, vamos a analizar hoja de ruta, lo que nos va quedando, y después le preguntamos a Carlos cómo se está viviendo este momento, hoy con mercados en baja. Eso es importante marcarlo. ¿Qué tenemos, Pablo? Bueno, a ver, Sergio Massa ya está planteando lo que él llama su hoja de ruta, su programa económico, que no le quiere decir plan, dice hoja de ruta, porque hay malas experiencias de planes económicos. Lo último y la última novedad y noticia de último momento es que se acaba de reunir con Fernanda Raberta, la titular del ANSES, y con Rigo, que es su secretario de Hacienda, para delinear los números de lo que es este bono que le van a dar el día miércoles a los jubilados como un refuerzo de ingresos. Y la otra cuestión es que hace instantes también se reunieron con el nuevo gabinete energético que va a encabezar Flavia Rollón, que viene de la provincia de Salta, de ser secretaria de Minería y Energía de Salta, y que va a ser la nueva secretaria de Energía. Es un puesto muy importante que generó muchas tensiones en los últimos días. Bueno, finalmente se completó este gabinete energético. Ahí estamos viendo la foto. Sí. Que, a ver, una foto en la que tratan de mostrar cordialidad, ¿no? Porque están los salientes y los entrantes. Darío Martínez, que era el secretario de Energía hasta ahora, con Flavia Rollón, que es la nueva secretaria de Energía, y también se ve a Federico Basualdo con Santiago Gianotti, que es el nuevo secretario, también subsecretario de Energía en este caso, y la idea es mostrar cordialidad entre los que se van y los que entran. La hoja de ruta de Sergio Massa, que decíamos, hoy se inician los reintegros al Banco Central. ¿Te acordás que habían prometido que la plata que había prestado el Banco Central al gobierno le iban a devolver? Esto es el día de hoy. Mañana se junta con los responsables de todos los ministerios para ver cuál va a ser el ajuste que se va a dar ministerio por ministerio. Miércoles anuncio a jubilados. Jueves 11 la Secretaría de Energía va a informar los detalles de cómo es la segmentación energética y la quita de los subsidios. Eso es lo que es esta semana. Y la semana que viene aparecen nuevos programas que tienen que ver con cómo se va a reordenar de ahí adelante el Ministerio de Economía. Jubilados el miércoles. Jubilados sería el anuncio el día miércoles, por lo menos es lo que anuncian oficialmente. Carlos, ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo estos primeros días de Massa como ministro de Economía y un presidente que fue a cumplir funciones a Colombia, pero con poca presencia acá, ¿no? Bueno, éxito total. Con esto me retiro. Pero para lo que era la semana pasada y la semana anterior, los 15 días y el último mes que estuvimos viviendo,
con tanta incertidumbre, creo que hay que considerar que esta semana no es que hay buenas noticias. Creo que, al contrario, está haciendo lo que decía Maquiavelo, dar todas las malas noticias juntas. Pero esta foto con la Secretaría de Energía nueva. que fue un tema crítico todos estos 3 años, la alineación entre economía y energía, bueno, se produce. Me parece que ha traído un rumbo, ¿no? Que podríamos pensar la hoja de ruta pensada como un caminito que va a tener muchas dificultades. Por otro lado, vemos el paro de los pilotos, ¿no? Claro, vamos a ver la cara y la contracara. Vamos a tener un mes, ya tenemos datos de la ciudad, 7.7 de inflación acaban de dar. Eso es ciudad, Julio. Sí, claro. Probablemente el Nación conurbano sea va más alto. Exacto. Esté cerca del 8. Claro. ¿Viste cómo es, no? 7,9, 8,1. Claro. Pero bueno, va a tener que enfrentar esta cuestión que quizás quedó en su discurso del jueves pasado. Va a quedar con ese tema, ¿no? ¿Cómo hacer para hacer un stop de los precios? Porque es claro que ha logrado parar el dólar, que era una cosa que siempre nos hoy 2.90 interesa, ¿no? Hoy 2.90 el blue. Y que los argentinos miran muchísimo el dólar blue. Pero más allá de que lo puedan comprar o no. Es una brújula de la economía argentina. Y te marca muchas cosas. Además, Carlos, hay una realidad. Cuando baja todos festejan, cuando suben todos lo ignoran o se dicen disparate, como dice el señor Delía, que es el dólar como si fuera la cocaína, no sé qué estupidez, ¿no? Pero marca mucho la economía, por más que sea un mercado más chico y demás. El tema es que cuando sube el dólar, todo se dispara. Cuando baja el dólar, nada baja. Porque no hay un precio a la baja. La brecha se incrementa porque el dólar oficial no puede seguir el ritmo, salvo que se decida una devaluación más importante. Y creo que la decisión de no devaluar está discutida. Si va a haber un desdoblamiento, pero no puede haber un 137 para el importadores, oficial, exportadores y 2.90 para el resto. Porque también la famosa compra de $200 está cada vez más acotada. Sí, ya muy poca gente, ¿no? Claro, cada vez... hiciste una compra, lo normal, ¿no? Pagar Netflix, pagar estos streaming, y bueno, ya ahí no podés comprar, y si tu empresa te dio una ATP, bueno, etcétera. Me parece que eso se fue cerrando muchísimo, exactamente. Pero ves un escenario de más calma, planteado a lo que vemos desde la frenética partida de Guzmán. Sí, me parece que ahora la tarea es juntar plata en la reserva, porque también eso va a darle poder de fuego, ¿no? Va a poder generar, si va a hacer una política cambiaria distinta, es decir, devaluar o acelerar la devaluación, la mini devaluación que se hace, bueno, va a tener un poder de fuego para evitar que 4 millones de dólares te haga saltar el mercado, que fue un poco lo que vino pasando en estos meses. La otra gran pregunta es, que yo me la hago, ¿cuál es la paciencia de la sociedad? Si hay 3 meses de gracia, o va a tener que mostrar resultados más rápidos. Se habla de noviembre, ¿no? Como esa fecha, porque empieza el Mundial. Exacto. Pero y el cierre del yo año. creo que va a tener esa presión rápidamente, sobre todo cuando veamos los índices de inflación en rubros como alimentos, bebidas. Indumentaria, va a ser muy fuerte y va a explicar un poco también la angustia de la sociedad. Bueno, esta ¿no? semana tenemos la mala nota de julio de la inflación. Carlos, un gusto verte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto grande. Caballeros, muchas gracias. Por favor, mañana nos reencontramos, ¿le parece bien? Claro, pasen lindo. Ya llega el señor Edi Zunino, Marcela Pagano, la continuidad. Nosotros mañana a las 5 de la tarde estamos por aquí, segunditos para las 7 de la tarde en toda la República Argentina. Muchas gracias.